Buenas a todos. Bien. Hoy traemos un tema interesante que es las bases subterráneas. Bienvenido, Manu, el creador del gran canal El Guerrero Interdimensional. ¿Qué tal andas, hermano? Hola, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí otra vez contigo. Bien, ya sabéis que Manu y yo nos llevamos muy bien. De hecho, fui a Málaga y nos vimos allí. Este año la liamos menos, ¿eh? Hay que decirlo. Los años Teníamos están menos tiempo. pasando para todos. Bien. Lo que vamos a empezar, y es eso, vamos a meternos en harina porque es muchísimo lo que vamos a tocar hoy. Y hablando con él, que estábamos hablando allí en Málaga mientras tomábamos algo y así, Manu me comentó varias cosas sobre las bases intraterrenas, para hacer así más en general, pero vamos a tocar todos los temas, las bases subterráneas, las bases que son, digámoslo así, debajo del mar, y después también las bases, que es lo que más me intrigó, que son las bases etéricas, no físicas, sino etéricas. Cosas que ni nos habíamos planteado quizás, pero ahora van cobrando mucho más sentido cada vez que comprendemos un poco mejor la naturaleza de la realidad y que todo es vibración. Así que, sin más, vamos a empezar y empezamos enseñando las tuneladoras que hacen los túneles. Por favor, Manu. Las tuneladoras que se conocen y que van abriendo túneles y pasillos subterráneos, y estas son las que se conocen, ¿no? Supuestamente las de uso común. Entonces, como tú has comentado antes, es muy sencillo, en cierta manera, hacer estos túneles y hacer esta especie de bases que no se tiene claro oficialmente, entre comillas, si son bases militares, si son bases gubernamentales o lo que son. El problema de esto es que es muy complejo y hay muchos tipos de bases, no solo los que conocemos, ¿no? Como tú has dicho, habría bases subterráneas, bases submarinas, que eso está muy poco tocado, bases voladoras, ¿vale? Tanto las naves invisibles como las que están supuestamente en el espacio, y junto a todo este complejo de bases estarían las bases, como has comentado, etéricas. Y ahí se complica mucho la cosa, ¿no? Porque, claro, tenemos una visión de la realidad que, como vamos viendo poco a poco, pues nada tiene que ver con la auténtica realidad. Que esa es Ya la no solo historia. Esa es la claro, historia. ya que no solo vivimos en una matrix de sociedad, de economía, un programa mental, no es que vivimos en una matriz holográfica 3D. Dentro de esa matriz holográfica no sabemos realmente cómo es nuestro planeta, cada uno tiene su teoría, su historia, pero a ciencia cierta, 100% nadie lo sabe. Yo también tengo mi idea, ¿no? De mi visualización y mi historia, que cuadran con las tuyas, en cierta manera, pero tampoco es 100%, pero es que no sabemos lo que hay debajo de tierra. Es que hay gente que, bueno, que está en contacto con supuestas civilizaciones que hay bajo tierra y dicen que hay más de 20.000 millones de seres o de, vamos a llamarla personas, razas, lo que sea, viviendo debajo de la tierra. Y que pasan de nosotros, que pasan de la gente de la superficie. O sea, hay una auténtica realidad debajo de tierra que no conocemos. Entonces yo estaba pensando esta tarde, digo, bueno, y entonces, ¿cómo puede ser que haya tanto, si fuese verdad, ¿no? Que probablemente se aproxime a la verdad, ¿cómo puede ser que haya tantos millones de personas, de seres, debajo de la tierra y muchos físicos, y no les prestamos atención, y bueno, sí, y nos da igual, ¿no? Bueno, una posibilidad. Y digo, ¿cómo puede ser que tengamos ese tipo de apatía? Digo, bueno, realmente es como el mar. El mar, la superficie del mar es mucho mayor que la superficie de la tierra sólida, ¿no? Podríamos decir. Y sin embargo, tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué hay dentro del mar? Bueno, pues hay calamares y sardinas. No te sabe decir las especies que hay en el mar, ¿no? Y no tienes más mínimo interés de ir al mar a ver lo que hay. Pues, ¿por qué? Eso Pues porque sí. cada uno está con su vida, cada uno está con su historia, cada uno está con su programa. Y claro, y yo también, digo, yo tampoco me he planteado, digo, bueno, voy a ir al mar a investigar, a ver lo que hay dentro del mar, más allá de las bases, ¿no? Bueno, algunas cosillas sí he visto, pero tampoco es una de mis grandes preocupaciones. Estoy más centrado en lo interdimensional, cuando aquí tenemos lo bajo tierra, podríamos llamar, intraterreno, interdimensional, en el mar y muchas más cosas. Entonces, esta tuneladora, pues, es un ejemplo de la tecnología que se conoce, que fabrica este tipo de túneles y bases, y la que no se conoce, que habría mucha más, ¿no? Tecnología alienígena, tecnología canalizada, tecnología cedida, retroingeniería y mucho tipo de cosas.
Es que la historia es una cosa, Manu, que Claro, estas tuneladoras, que al final todos lo vimos, por ejemplo en Discovery y así, se puede ver estas tuneladoras. Entonces se puede ver perfectamente cómo van haciendo el túnel y a medida que van haciendo el túnel, pues ya le van poniendo el hormigón, que ya vienen esas planchas de hormigón armado ya directamente para colocar. Entonces es muy sencillo ir haciendo un túnel y dejarlo claro. perfectamente asegurado. No es una cosa que digas tú, bueno, es que luego hay que hacer... No. Esto va haciendo y tiene una estimación, no me acuerdo cuántos kilómetros podía hacer, cada cuánto tiempo, pero era ya una barbaridad hace unos años. ¿Mm? Y claro, esta es la tecnología que nos muestran a nosotros. Esta es la que sale en la televisión. ¡Ay, qué tuneladora! Mirar, todo este dinero de la Unión Europea, todo este dinero es para esta tuneladora. Ya, esas son las tuneladoras que nos enseñan a nosotros. ¿Mm? Claro. Que como podéis ver es prácticamente como si fuera un taladro gigante que va colocando tras de él el túnel. Entonces, imaginaros lo que tendrán ellos, incluso tuneladoras más pequeñas para hacer viajes muy rápidos de un país a otro, que hagan tuneladoras con trenes que van por levitación magnética, con lo cual pueden ir rapidísimo de un lugar a otro y esos túneles solo tienen acceso las personas más ricas del mundo. Y con esto no estoy diciendo a las personas más ricas que salen en la revista Forbes, me estoy refiriendo a las personas más ricas que dirigen las logias Illuminati, por supuesto. Así que, dicho esto, que es lo que quería tocar, la historia es que si sabemos esto de las tuneladoras, ¿qué no sabremos? Aparte de las nuevas y de las que hacen más túneles. Entonces, hoy vamos a tocar mucho eso. El hecho de cuáles son las bases más o menos que conocemos y así. Y luego ya podemos empezar a hacernos una idea de si nosotros tenemos cierto conocimiento de que hay esas bases, imaginaros todo lo que hay en realidad. Efectivamente. Esas tuneladoras se han asociado también con el famoso sonido el hum, que suena como trompetas metálicas que no se sabe de dónde vienen. Y muchas veces lo han asociado con estas tuneladoras que están trabajando bajo tierra, con estos movimientos de placa, porque se siguen haciendo bases nuevas. O sea, hay ¡Hombre! muchas que son No muy paran. antiguas, pero se siguen haciendo montones. Y muchas más cosas, ¿no? Que nos podemos imaginar. Claro, luego también lo importante ya no es solo que existan las bases, sino qué es lo que se hace en las bases, porque tienen muchas funciones. Podrían tener funciones simplemente de gestión militar, por ejemplo, funciones de almacenamiento, de inteligencia, pero hay temas mucho más macabros y mucho más, podríamos decir, peligrosos, ¿no? Dentro de estas bases. Luego también, bueno, claro, es que habría que ir distinguiendo el tipo de base y el tipo de ciudad intraterrena y tal, porque, claro, hay tantas cosas que es difícil clasificarlos, ¿no? Es verdad, podemos ir tocando algunas si quieres para que la gente se vaya haciendo una idea. Ahora enseño la Bueno, imagen 4, que es también una imagen de una tuneladora, para que veáis más o menos también, pero esta imagen tiene muchísima menos calidad. Pero que os hacéis una idea porque hay muchas bases distintas, es decir, hay simplemente que van haciendo el túnel y no hay nada más, y luego podemos ver estos casos que pasa la tuneladora por ahí y vemos que hay más, digámoslo así, caverna o más hueco, ¿m? Que es donde se pueden hacer diferentes cosas. Después va avanzando y llegan a la base subterránea. Ahora vamos a ver bastantes planos y así. ¿Qué quieres empezar, Manu? ¿Por unas muestras o por enseñar por dónde podrían estar? Empezamos explicando mejor cómo podrían ser las bases. eso es un supuesto plano de túneles, ¿vale? De subterráneos, de los trenes estos que van, porque viajan. Algunos de ¿Esto es estos oficial? túneles, ¿Estos son oficiales o no, esto es supuesto. supuesto? Las 5 y las 6, ¿vale? Supuestos túneles. Ujú, O sea, yo no voy a decir que son oficiales porque esto tampoco sé dónde ha salido, ujú. pero bueno, esto estaba ahí como supuestos túneles, ¿no? Y vamos, habrá muchos más. Entonces, Em, podemos verlo claramente, veis cuántas líneas hay, cómo pueden ir claro, perfectamente en línea recta, porque estas tuneladoras son increíbles a la hora de perforar. Y podemos ver cómo y cuántos kilómetros son claro. capaces de Bueno, tunelar. está todo el planeta, ¿eh? O, ¡Hombre! o- o la parte superficial del planeta, por Exacto. encima, la corteza. Y muchos son antiguos, no son de ahora. Lo que pasa es que se han reutilizado. Son de hace, yo qué sé, voy a decir miles de años, pero podría ser de hace mucho más. Y Ujú. ahora se hacen nuevos y se reutilizan. Por ejemplo, Sudamérica, hay muchísimos túneles de estos. Dicen que se puede viajar desde, por ejemplo, desde Argentina a Estados Unidos por un túnel tranquilamente y atravesar el mar y, en fin, muchísimas cosas, ¿no?
Estoy Y seguro, yo estoy encima, seguro de que a cualquier punto del planeta puedes ir bajo claro, y tierra. encima utiliza los 3 netos de levitación, que eso Es que va llegan en el aire, tranquilamente. llegan en el aire. ¿Cuántos son? Estos son de América, ya lo podemos ver. Estos de la parte de América y así. Son lo que más se filtró y está claro, como os he hablado de la base de Dulce y todas estas bases y así. Son de las más habladas. Pero luego, ¿cómo son por dentro y así? Vale, este es el supuesto dibujo de la supuesta base de Dulce. Vale, aquí siempre hay que decirlo todo supuesto, aunque, vamos, yo estoy convencido de que esa base existe y muchísimo más, ¿no? Pero de las primeras, creo que son las primeras 6 plantas, ¿no? Que van hacia abajo. Esto dicen que realmente la base de Dulce sería prácticamente como la isla de Manhattan, o sea, sería enorme. Y esto es, pues, una parte, una pequeña parte, que es la que conocía el militar este, el Tomás Castello, ¿no? Que escribió los documentos estos y hizo los dibujos estos, ¿no? Me llama aquí la atención son los símbolos que utilizan, ¿ves? Los triángulos estos que están Sí. abajo, que son los famosos símbolos, que estos símbolos también se han visto en las cúpulas de los ovnis, ¿no? De muchas naves. Y en uniformes de seres extraños y de supuestos o aparentes militares en las abducciones, ¿vale? Estos tipos de triángulos, el triángulo con el fondo amarillo, esto se ha visto bastante, ¿no? Y esto era, por lo visto, símbolos de allí de la base de Dulce. Bueno, la base de Dulce es una historia muy larga de contar, ¿no? Pero bueno, lo más importante, lo que más me llama a mí la atención era que allí había alienígenas, reptilianos y grises, supuestamente, trabajando junto con humanos. Yo creo, bueno, estoy casi seguro, pero creo que también habría entidades interdimensionales. Lo que pasa es que estarían en otros niveles y no tendrían acceso directo con los humanos, o los humanos no lo percibían. Entonces, en estas primeras plantas sí habría el tema alienígena, pero para mí estos alienígenas, tanto los reptilianos que pueden ser físicos, ¿vale? Porque esto también tenemos que tratarlo despacio, ¿no? El tipo de reptilianos que hay, si son físicos, si no son físicos. Tanto como los grises, famosos grises, cabezones, pequeños, altos, delgados, con aspecto embrionario, para mí serían robots biológicos, ¿vale? Controlados mentalmente por algún tipo de entidad. O con una especie de entidad larvaria dentro de control. Porque claro, si estas entidades realmente viniesen de otra dimensión, y aquí tenemos que tener cuidado con lo que entendemos por dimensión, cuando hablamos, por ejemplo, de cuarta dimensión, Ujú. para mí no vienen de cuarta dimensión, porque ¿qué entendemos por cuarta dimensión? Una dimensión que no somos capaces de percibir a priori, porque percibimos en 3 dimensiones, en un espacio tridimensional. Entonces, la cuarta dimensión entendemos como una dimensión que no percibimos con nuestro sentido biológico en principio. Si entendemos como dimensión eso, sí, ¿no? Una dimensión más del espacio. Pero si entendemos dimensión como vamos a decirlo, un espacio vibracional diferente, teniendo en Ujú. cuenta que hay infinitas posibilidades de tipo de vibración y de frecuencia, Exacto. no podemos decir que vienen de cuarta dimensión, porque entonces nos estamos dejando atrás un espectro prácticamente infinito de posibilidades. Por supuesto. Es que yo Entonces, nunca dije que todas vinieran de la cuarta dimensión. claro, Siempre no, hablo de yo, los reptiles de la cuarta dimensión, que son los vinculados claro, con las familias reales. Muy concreto por eso. Y siempre se lo trato de especificar a la gente porque piensan que solo hay una raza de reptiles. Y aún lo claro. hablábamos antes fuera del directo. Lo hablábamos antes. Los diferentes tipos de reptiles que hay. Claro, Entonces, que hay tanto y tantas posibilidades. Incluso a mí ya no me gusta decir raza, yo diría especie, porque raza ya parece que tiene que ser físico, ¿no? Y no tiene por qué ser físico. Son físicos, pero de otra manera. Entonces, si están a otro nivel, claro, esto de la cuarta dimensión creo que viene un poco de David Icke, ¿no? Que dijo que eran seres de cuarta dimensión y tal. Entonces la gente lo ha cogido y lo utiliza. realmente no viene de David Icke. Se lo explicaron a David Icke. Esto viene de Arizona Ah, Wilder cuando contaba las historias vale. de Claro. Fue la primera que contó Bueno, cómo está bien, canalizaban a los está reptiles de bien, la cuarta dimensión. pero tenemos que intentar coger lo que ya hay y ir avanzando sobre eso, ¿no? Exacto. Por lo menos eso es lo que yo pretendo. No descarto, porque lógicamente hay que respetar los trabajos previos, pero seguir avanzando sobre eso. Vamos a suponer que son de una cuarta dimensión o un nivel vibracional diferente a un nivel físico en el que nosotros nos movemos. Si esos seres viniesen aquí, primero necesitarían un aporte de energía muy fuerte para poder estar aquí de forma sólida. Por supuesto.
porque, bueno, eso sería largo de explicar porque no podrían, ¿no? Por eso también ahora hablaremos por qué las bases están cerca de lugares energéticos, de lugares con agua y cerca de líneas LED y este tipo de cosas, ¿vale? Porque aprovechan la energía de la Tierra. Si ellos son de un tipo de vibración X, al pasar a nuestro tipo de vibración, su cuerpo, podríamos decir, su cuerpo etérico o como sean de su vibración, no lo soportarían porque tendrían que reconfigurarse a ese nivel de vibración. Que a lo mejor algunos sí podrían hacerlo, no lo sé, ¿no? Pero por lo que yo he percibido, no es tan fácil. Algunos a lo mejor algún tipo de entidades puede ser, pero este tipo de entidades no es tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Utilizarían una especie de robot biológico, físico, y ahí proyectarían su conciencia, tanto a nivel etérico, como lo que digo yo, entidades larvarias interdimensionales, ¿no? Porque se perciben como una especie de larva. Podría ser una especie de imitación de alma o alma oscura o algo así. O a nivel mental, porque también he visto en ciertas naves cómo hay algunas entidades que controlan a nivel mental y están como creando una especie de entidad mental, en fin. Esto es largo y complejo de explicar, pero si quieres ahora lo vemos. Y esos cuerpos biológicos, esos robots biológicos, portales orgánicos, serían fabricados en esas bases o en otro tipo de bases o en otro tipo de lugares, aquí ya en esta tercera dimensión, sobre unas canalizaciones previas a lo largo de la historia, del tiempo X, y se han ido creando ese tipo de portales orgánicos, incluso los humanos, ¿no? Que también se utilizan muchas veces como portales orgánicos de estas entidades, muchas veces. Cierto. Estarían esos tipos de robots biológicos, pues si ves que me enrollo mucho, me cortas. Que va, hermano. Tienes me que gusta explicarlo mucho. bien, es que si no, no se entiende. Claro, yo sabes que mis ideas van un poco por la tangente, ¿no? Serían ese tipo de portales orgánicos más entidades interdimensionales que de alguna manera sí estarían en las bases, aunque no lo percibirían este tipo de soldados y tal, que están allí, o lo percibirían de Yo otra estoy manera. completamente de acuerdo en lo que dices. No todas las entidades son de la misma frecuencia. Entonces no puede ser compatible que el humano esté cerca de él, porque ya está vibrando distinto. Entonces, estas bases también les sirve a ellos para crear diferentes compatibilidades frecuenciales y poder interactuar entre seres de diferentes dimensiones. Por supuesto, como Claro. dices tú, hay niveles en los que no puede ser. ¿Sabes? Llegas allí y directamente, si eres humano, una de dos, o no los ves, o tú mismo no puedes entrar porque no soportas esa frecuencia. Efectivamente. Es así. Así. Entonces, son cosas que la gente tiene que ir diferenciando, porque al igual que, como tú dijiste antes, hay infinitas vibraciones, pues no vas a abarcar una persona, por ejemplo, que encarnada en la tercera dimensión, puede abarcar no sé cuántas dimensiones frecuenciales. No es así. Así que tiene que haber compatibilidad frecuencial. Eso es algo que vemos muchísimo en el cine. En el primado negativo se encargan siempre de hacer la referencia de que tiene que haber compatibilidad frecuencial. Si no, es imposible que haya conexión. Es complicado. Incluso por eso muchas veces los acoplajes que ahora si quieres después lo vemos, de estas entidades reptilianas cuando se acoplan a la persona, que hay muchas personas con entidades acopladas, es porque en cierta manera esa persona se lo permite porque su nivel de vibración de alguna forma es compatible. Exacto. Porque si tú vibras, no voy a decir alto, pero si vibra de forma que la que no sea compatible con la entidad no se te acopla. O sea, ya está, exactamente. en cierta manera le tiene que dar permiso, ¿vale? Pero bueno, volviendo al tema de las bases, luego también en otras secciones tendrían portales dimensionales y portales de salto ya a lo que serían otros planetas, y tendríamos que cambiar también la concepción de lo que entendemos por planeta. Porque claro, nosotros nos han vendido las películas, los puntitos, los planetas que están por ahí perdidos, pero para mí el espacio sería otra cosa, ¿no? Sería un flujo energético y etérico donde diferentes tipos de matriz se van consolidando, diferentes tipos de hologramas, y las frecuencias se van reagrupando por afinidad o por creación o por lo que sea, y los seres de diferentes formas se van encarnando, en fin, es muy complejo, ¿no? Pero dentro de esta 3D, lógicamente, también tenemos nuestro propio espacio. Entonces, si nosotros fuésemos capaces de salir o desactivar la matriz holográfica, entonces veríamos lo que es auténticamente el espacio. Claro, eso es muy difícil porque este planeta Granja Prisión, o este planetoide o lo que sea, está constantemente bombardeado por lo que llamamos la frecuencia Matrix, que hace que la gente no pueda percibirlo, ¿no? Porque incluso, aunque hayamos sido manipulados genéticamente a lo largo de los milenios y hayamos perdido muchas capacidades físicas y mentales, todavía tendríamos la capacidad, al tener un alma dentro, todavía tendríamos la capacidad de vislumbrar lo que hay más allá de la Matrix. Pero tenemos constantemente esa frecuencia bombardeándonos,
esas estelas y esas historias que impiden que lo hagamos, ¿no? Y es que es así, y eso es lo que lo hace tan complejo al final. Porque ¿cómo puedes ver si directamente te están echando los ojos, por ejemplo, barro? Entonces es muy difícil ver. La gente tiene que verlo a nivel frecuencial. Es muy difícil quitarte el velo de la Matrix cuando están esas frecuencias constantemente bombardeándote. Y esa frecuencia, bueno, ya se ha comentado muchas veces, ¿no? Pero vendrían de la Luna, vendrían Por supuesto. de las naves que yo comento que están alrededor de la Tierra, que son las macrobases estas, que esas son entre física y etérica, como algunas bases, bombardearían a la Tierra, luego en la Tierra se repetirían por antenas, barcos y estas bases subterráneas y algunos lugares del interior de la Tierra también, ¿vale? Sería una especie de complejo electromagnético tanto en la superficie como en el interior. Pero bueno, para no liarnos. Pero no, pero la historia es, tú dices que todas estarían conectadas y harían de repetidor de frecuencias de esas frecuencias que a ellos les interesa. No, todas no, pero muchas sí. E incluso la etérica. Dentro de lo que sería el mundo intraterreno, no todo es parasitario, ¿eh? Ahí, de hecho, dicen que los supuestos malos están enfrentados con otras ciudades intraterrenas que no son malas, que son neutras, que están ahí a su bola, porque intentan invadirla y tal. Es que realmente la concepción que tenemos de la realidad es muy corta, es muy pequeña. Vivimos en un mundo que no tiene nada que ver con la realidad. Es así. Creemos que sabemos algo y conforme vamos viendo cosas, digo, madre mía, si es que no para de haber más cosas y más cosas. Exacto. Dices, Cuanto sí. más sabes, más te das cuenta de que no sabes. Claro. Dices, si es que estamos mirando a un nivel multidimensional que es infinito, pero si ahora te pones a mirar dentro de la Tierra, tienes el interior de la Tierra y la misma multidimensionalidad también la tienes dentro. Es que Entonces, es así. como siempre, infinitamente hacia adentro, infinitamente hacia afuera, ¿no? Exacto, exacto. Y esa es la historia, y lo vemos ya con el océano. El océano, ¿cuántas especies nuevas dicen que encuentran al año y así? Ay, no, es que no los habíamos encontrado. Entonces, si está inexplorado ya el océano, incluso la Tierra, porque no nos dejan ir más allá de la Antártida, ¿cuánto quedará por descubrir, sabes? El propio cuerpo humano no se conoce, si la genética Exacto. no tienen ni idea de... Y lo admiten, ¿eh? Eso lo admiten. admiten. Dicen, bueno, solo conocemos un porcentaje ya. No conocen casi nada, lo que pasa que, claro... No conviene conocer, a lo mejor si no te harías otras preguntas. Bien, fin. pasamos a la 8, porque de esto me hablaste algo muy interesante. Es una pequeña investigación que estoy haciendo sobre el terreno, pero vamos, esto es... Lo que pasa es que yo no aconsejo a la gente que vaya a ser que se encuentre cosas raras. Aunque últimamente el tema está desactivado, pero por si acaso vaya a ser que vayan allí y se encuentren cosas raras. Yo he estado, ¿no? Y no he visto cosas raras, pero sí he percibido lo que hay. Cosas raras me refiero a algún ovni, alguna historia. Porque a mí los ovnis me huyen, ¿eh? Cuando yo estoy me huyen. Solo los veo de lejos, ¿no? Pero bueno, luego si quieres te comento más historias. Entonces esto sería la zona del Aljarafe sevillano, que esto se le conoce, aunque sería más arriba, con más pueblos, pero bueno, la zona del Aljarafe y algunos pueblos de más arriba se le conoce como el triángulo magnético. Porque allí hay algo que no se sabe el qué es, nosotros creemos que sí se sabemos, o que allí hay muchísima casuística ovni y de apariciones de humanoides y de muchas cosas y de muchísimos fenómenos paranormales. De hecho, en Aznarcóllar, bueno, el triángulo estaría formado por Aznarcóllar, Gerena y Olivares, es lo que tengo yo ahí marcado, ¿vale? Con la línea roja. Y entre medias serían zonas portal y zonas de ciudades intraterrenas subterráneas. En este caso podrían ser etéricas, aunque creo que también hay algo físico allí, pero algún reducto, porque allí hay ruinas romanas, ¿vale? Hay un acueducto romano. Está el río este, que en el vídeo, es que sobre esto hice un vídeo y dije mal el nombre. El río es Guadiamar, lo leí mal en el vídeo, el río se llama Guadiamar. Este tipo de bases y zonas portal casi siempre están cerca de una zona con agua, donde hay una fuerte energía telúrica. Entonces ahí tenemos la zona de las minas de Aznarcóllar, que en su día también hubo ahí un derrumbe de minas y contaminó el río, no sé qué historia hubo, que coincidió con una aparición de ovnis. Entonces la zona también es famosa por eso. Es importantísimo el agua, yo siempre lo digo. Sí, el agua el agua es movimiento. Exacto, exacto. Y el agua tiene algo muy misterioso, que te lo voy a contar, igual que las líneas ley y las líneas estas telúricas. Porque en principio pensamos que es una energía buena y beneficiosa. Pero claro, según de qué tipo y cómo lo use, ¿no? Hay un maestro aquí en Málaga, se llama Pedro Cores, que ha investigado mucho el tema de la energía y el tema de la energía telúrica y todo este tipo de cosas. Y el tío es un maestro, ¿no? Ya tiene 80 y tantos años y está retirado,
pero todavía recibe visitas y eso. Entonces una vez fui a visitarlo y nos llevó a una zona donde había plantado árboles de aguacate. Y entonces me dijeron, bueno, ¿qué veis? Bueno, él no sabe que yo no sabe lo que me dedico, ¿no? Sabe que escribo libros, que hago cosas, no sabe 100% a lo que me dedico, lo que se queda así mirándome cuando digo cosas, pero bueno. Él se dedica a la radiestesia, pero la radiestesia para encontrar agua y este tipo de cosas. ¿Y aquí qué veis? Dice, bueno, pues veía un árbol sano, un árbol enfermo, 2 árboles sanos, 3 árboles enfermos, y dice, no es un hongo, no hay nada, y sin embargo, dentro de la misma zona, en la misma línea de árboles, hay árboles sanos y árboles enfermos. ¿Eso por qué creéis que es? Entonces él iba con su varilla de radiestesia, entonces yo visualicé y vi que había como una especie de ramificación de energía que había por el subsuelo y que pasaba justo por debajo de los árboles que estaban enfermos. Pero yo veía la energía, pero no sabía lo que era. Y nos dice, son aguas subterráneas. Y justo las que pasan por debajo de los árboles, esos árboles mueren. Y eso no se tiene en cuenta a la hora de plantar. Entonces tiene aquí un árbol muerto siempre y le echan insecticidas, le echan de todo y nunca revive. Si tú lo plantas en un sitio donde no haya agua subterránea, el árbol vive. ¿Qué quiero decir con esto? Que el agua emite algo que no se sabe lo que es un tipo de energía, que hace que las plantas no crezcan. El agua subterránea. Cuando en principio se presupone que la energía del agua es beneficiosa, ¿no? A lo mejor sería beneficiosa de otra manera. No quiere decir que sea buena ni mala, simplemente que ahí las plantas no crecen, a lo mejor no soportan tanta energía. Por eso, Entonces vete tú a saber. claro, como Yo ya no es apunte... la primera vez que lo escucho, lo de que el agua puede perjudicarte también, pero es que como todo, yo siempre lo digo, tiene su positivo y su negativo. Claro, de eso me acordé de ti pensando en esto. Todo seguro que dice Enrique, ¿su positivo o su negativo? Es así. Y de hecho, si tú tienes la cama encima del agua subterránea, no puedes dormir allí, tienes que quitarla. Es que es No por lo puedes que me lo dormir. tienen comentado, por eso. Claro. Pues ya no solo no puedes dormir, sino que puedes cascarla. Te pueden venir energías un tanto Si lleva peculiares. mucho tiempo ahí, ¿no? Entonces, curiosamente, estas ciudades intraterrenas y bases subterráneas y zonas portal, casi siempre, por no decir siempre, están cerca de zonas de agua subterránea o ríos. En este caso de Anarcoya está este río. Y entonces allí, pues, antiguamente los romanos, si lo que yo he visto es correcto, a esa zona le decían el Valle de las Ninfas. Y estaba consagrado a la diosa Diana, que era la diosa de las ninfas. Y la ¿Qué diosa sucede? lunar. Por eso Efectivamente. Diana sale como Y jefa la de los diosa reptiles cazadora. en V en los 80. Es Diana, la diosa lunar. Efectivamente. Pues allí ha habido apariciones de humanoides que sería la típica dama blanca, la aparición de la dama blanca, que claro, eso antiguamente pues le dirían ninfas. Esa zona es que es muy peculiar. Aparte de que se han hecho muchas alertas ovni, se han hecho muchos investigadores han ido allí, se han hecho, o se hacían, no sé si se siguen haciendo, meditaciones grupales para intentar abrir el portal que abre la ciudad intraterrena. Y entonces gente que ha ido allí a meditar, pues han aparecido orbes, han aparecido este tipo de damas de blanco o ninfas, y han aparecido cosas, ¿no? Que claro, lo que desde mi punto de vista lo estaban parasitando, pero bueno. Y en Aznar Collar, esto es un dato muy curioso que encontré en un libro que yo no sabía, antes, creo que ya no se hace, todos los años se reunían todas las brujas de España allí. Hacías una reunión anual de brujas en Anarcoya, precisamente, ¿no? Pues una se hacía en Anarcoya, al lado de la ciudad intraterrena y al lado del agua. Pues sale la imagen esta, en la 8, pues las posibles zonas portal y donde hay una ciudad intraterrena. Pues lo que yo he detectado, ¿vale? Yo estuve allí y nada más estar allí, pues sí, había un portal pequeño y tal, que lo cerré, joderlo un poquillo y tal, pero vamos, ya lo habrán abierto otra vez. Hombre, eso es así. Si no lo han abierto ese, han abierto otro. Ahora han abierto por otro lado. Así Ellos, que no. sin entrar, no van a quedar, ya los conoces. Saludos, queridos seres. ¿Podían tener relación los... Ya viste, como antes estuvo hablando de las frecuencias, está hablando de las antenas de HARP. Entonces, ¿tú crees que tienen relación con las bases subterráneas? Claro. Yo creo que toda esa frecuencia está conectada y desde la base subterránea se controla mucho. Probablemente la antena se controle desde base subterránea. Es que al final es de donde menos se podría atacarla, se supone. Claro, si es que... y además es la zona más cómoda y tendrían energía de sobra allí. Es que para ellos es lo más cómodo, Ya, tanto a verdad. nivel de militares ordinarios. Ahora si quieres te comento, si quieres hacemos un recorrido de bases de España y te voy comentando cositas que creo que hay. De militares ordinarios hasta altos cargos que nadie sabe quiénes son y que están ahí escondidos y ese tipo de cosas. Hay de todo, ¿no?
De lujo, pues sí, me gustaría hacer un recorrido. Cuando acabemos con esto, justo lo hacemos, porque el otro día ya me empezaste a hablar de eso y me pareció interesantísimo. Rever Gear me dice: Enrique, te adoro, me resulta increíble que cuando comencé a ver tus vídeos algo dentro de mí resonó a verdad. No me pareció algo difícil de creer, hasta comencé a soñar con números. Saludos desde Argentina. Pues muchísimas gracias, te lo digo de corazón. Es que las cosas como son, mis vídeos, y me lo dice muchísima gente, Manu, como a ti te tiene pasado y así, en principio chocan mucho, es normal. Entonces mucha gente me dice, empecé a verlos y los desechaba, los odiaba, te odiaba a ti. Hasta que vi 4 o 5 y entonces dije, mierda, lo que dice se repite demasiadas veces para que se lo esté inventando. Así que me alegra porque son cambios que ves tú que ya no es un alma que esté, digámoslo así, muy predispuesta a despertar, sino que lleva su trabajo. Igual que me costó a mí muchísimos vídeos y libros el decir, vale, esto es así. Si no, no eres capaz de creértelo hasta que empiezas a corroborarlo por un lado, por otro lado, etcétera, etcétera. Manu tiene la capacidad de poder ver un poco más allá. Yo no nací con esa capacidad, yo nací con una gran capacidad sensitiva a la hora de me acerco a algo y noto la vibración. Por eso tengo tan buenas relaciones sociales con la gente y así, porque según la vibración yo conecto muy bien con la gente y así. Entonces, yo sí detecto más o menos si eres buena persona, si eres mala persona, si quieres aprovecharte, si no, etcétera, etcétera, por la vibración, pero no soy capaz de ver como tú. Y eso te da una ventaja en ciertos puntos y otra desventaja también porque hay gente que piensa que está loco. Eso es así. Bueno, eso es con entrenamiento. Con entrenamiento casi todo el mundo lo puede llegar a hacer, ¿no? Es así, pero hay que entrenarlo y está muy bien que lo digas. Sí, hay que entrenarlo, igual que meditar. Entrenarlo bastante, mucho. Es así, porque mucha gente dice, no, y medito y yo no me doy quedado. Mira, hermano, hay que meditar muchos años para llegar a conseguir llegar a un estado superior de consciencia. Y lo mismo que hace Manu, requiere muchísima práctica e invertir tiempo en ello. Así que gracias de corazón, Manu, por decirlo, porque es importante y mucha gente está tratando ahora de desarrollar su talento. Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay gente que tiene el don de primera y lo corta porque tiene problemas. Ahora, si quieres, comentamos algunos casos. Y hay gente que lo está entrenando. Yo lo ayudaba a la gente, ¿no? Y hacía los talleres para que lo hiciesen. Ahora, de momento, lo que sería el segundo, que es donde ya se hace, no lo hago. Hago solo el primero, que es la teoría y la concepción, por diversas historias, ¿no?, que han sucedido. La gente todavía se lo tiene que tomar un poquito más en serio. Y la gente que esté aprendiendo, que tenga mucho cuidado y que lo haga bien y que aprenda bien, ¿vale? Que esto es como si vas, siempre pongo el ejemplo más simple, si vas al gimnasio y el primer día coges 100 kilos, al día siguiente te tienes que ingresar porque no te puedes mover. Eso sí. Y en este caso no es que te ingresen, es que te comen los bichos. Exacto. ¿Vale? Pero si se hace bien como hay que hacerlo, no hay problema en principio. Habrá problemas, pero podrás controlarlo, ¿no? Pero bueno, eso como todo, sugerencia. exactamente, como todo, sí señor. Pues bien, Manu, me gustaría meterme en ese tema, que aún tenemos que mirar unas cuantas cosas de las bases subterráneas, pero precisamente vamos mostrando a medida que tú me vayas diciendo de España. ¿Puedes hacer un recorrido por España más o menos en las bases que tú consideras importantes? Así, una clasificación sencilla, habría ciudad intraterrena, tanto físicas como etéricas, a niveles distintos de vibración, ¿vale? Incluso algunas que son entre físico y etérico, que esto también sucede, tienen esa capacidad de reestructurar la materia de alguna manera, ¿vale? O que parece que está entre dos mundos. Y estas serían de otro tipo de entidades, porque en cierta manera pues conviven aquí también bajo suelo. Luego habría las bases subterráneas, vamos a llamarlas, no sé, Illuminati, por ejemplo, o militares secretas, fabricadas por ellos, y las que cogieron, que estaban ya fabricadas desde hace no se sabe cuánto, y las reestructuraron, tanto los militares como los alienígenas, ¿no? O los seres estos interdimensionales. Luego hay conexión entre algunas intraterrenas etéricas y las físicas estas, y la subterránea física, y luego habría las basecillas normales, pues militares normales, que son anexas a muchos complejos militares, ¿no? Muchas bases militares ordinarias tienen un anexo debajo, claro. Debajo, que no se conoce, pero mucha gente sospecha que está ahí. Y luego habría otro tipo de bases, agencias de seguridad, donde hacen investigaciones, ¿no? Como esta que decía James Calvert, del proyecto
Maniquí, el Área 51, base de Dulce y tal. En Inglaterra, las bases que hay en Inglaterra son muy importantes y muy jodidas, ¿eh? Probablemente más jodidas que las de los Estados Unidos. Pero bueno, eso sí que y está muy relacionado con el tema de lo que está pasando ahora, porque toda la ingeniería social y toda la ingeniería genética que se está aplicando ahora probablemente venga de esos estudios de esas bases subterráneas. Estoy de acuerdo. Sí, probablemente no, casi seguro. Y de las bases voladoras, que ahora también las comentaremos. Teniendo en cuenta que puede haber muchos tipos de bases, y bases, podríamos llamar ciudadelas, que serían como pequeñas ciudadelas de salto. Serían como espacios interdimensionales donde van a saltar entre ciudades, entre dimensiones y a saber dónde, ¿no? O sea, y ahí la gente me estará diciendo ahora, no vea como lo flipa. Sí. Pero bueno. Tranquilo, si están viendo mi canal, creo que saben bastante de estas cosas. Yo creo que nunca lo he comentado, o por lo menos así públicamente, pero bueno. Entonces, si queréis hacer un recorrido, no tengo todas localizadas. Pero más o menos, por lo menos para Algunas son muy obvias, ¿no? Si venimos de la zona de Huelva, en Huelva habría, esas creo que están más inactivas, ¿no? En la zona también de Doñana. Allí hay una zona, que no me acuerdo cómo se llama, de dólmenes, porque eso también es muy importante. En la zona donde hay dólmenes, las típicas construcciones megalíticas, que algunas están bajo río, curiosamente, y cuando el río desciende, aparecen, y cuando sube otra vez el río vuelven a taparse, ¿no? Había una, creo que en Murcia también, no me acuerdo exactamente dónde, es que hay muchas en España. Esas dólmenes, de alguna manera, marcarían o conectarían con una zona intraterrena y con una zona portal, por una conexión energética que ahora, si quieres, también comentamos. Empezaríamos por ahí, pero esas no las tengo muy claras. Ahora, si bajamos a la zona de Cádiz, en la zona de Cádiz tendríamos Conil, submarina, clarísimo. Habría muchas, ¿vale? Yo solo voy a dar algunos ejemplos. La zona de Conil, vendríamos hacia la zona de Tarifa. En la zona de Tarifa hay una base militar que se conoce. Hay una base subterránea que yo creo que se conoce menos, pero que yo percibir algo en la zona de Tarifa. Y si te fijas, hay una antenita ahí en un montículo, que creo que es una base de la inteligencia española. También me imagino que estarán ahí los americanos y todo eso. Bueno, supuestamente sería para controlar el tráfico de drogas y el tráfico de personas y en esa zona, ¿no? Sí. Que está cerca de Gibraltar. Esa base no es conocida y, como he dicho, sería un anexo de una base militar que está cerca también. Que no me acuerdo cómo se llama, yo para el nombre soy muy malo, pero vamos, se ve por la carretera, si tú vas por la carretera de Algeciras hacia Tarifa, ves ahí la base militar. Pues si ves la base militar a la izquierda, a la derecha, en los montículos que hay, ahí podría ser que hubiese algo. No lo puedo asegurar, pero parece ser, no sé. Zona de Algeciras, Gibraltar, también, bueno, Gibraltar se sabe, ¿no? Que dicen que está hueco y que dentro hay una base, pues probablemente sí. Pero en el mar también hay una base submarina, habría, controlando esa zona. Si te vienes hacia Málaga, también habría una base. De hecho, bueno, esa la hemos testado y tal, y sí aparece energía alienígena allí. Aquí se ven a veces cruzar aviones muy raros, que no sabemos si son militares, no sabemos lo que son, negros y verde oscuro, ¿vale? Que yo incluso he preguntado a militares y no saben lo que son, no saben ni lo que son ni a dónde van. Aquí en el aeropuerto de Málaga dicen que son colaboración para el tráfico de drogas, pero hacen unas cosas muy raras, hay una trayectoria muy rara. Vienen desde el mar, van como hacia Antequera y hacia Granada. No sé si irán a la base de Armilla, no sé dónde irán. Que, por cierto, probablemente en la base de Armilla también haya una zona subterránea que está conectada con Sierra Nevada. Y en Sierra Nevada sí habría movimiento, ¿no? Estaría activo. Ahí habría una base intraterrena y habría movimiento de energía alien. Luego, si ya que estamos en Málaga, bueno, vamos también hacia la zona de Almería, que también habría movimiento, tanto intraterreno, pero a mí me sorprendió porque el año pasado, creo que fui a Carboneras, a un pueblo de Almería, a dar unas conferencias. Y estábamos allí comiendo, ¿no? Entonces nos comentaban porque en esa zona que había una energía rara que le afectaba a la gente, que no sé qué. Pero el sitio es muy bonito y estuvimos muy bien y tal, pero sí es verdad que se notaba una energía rara. Y entonces nos dio por testar lo que es el mar y a todos los que estábamos allí, testamos el mar y a todos nos salió energía alienígena, ¿no? Entonces, en principio, y luego, pues, visualizando, percibiendo y tal, también habría una base submarina en la zona de Carboneras y la zona del Cabo de Gata. Entonces, volvemos a Málaga, subimos en la zona de Antequera, en el Torcal de Antequera, por ejemplo, que también están los dólmenes de Antequera, que es una zona muy energética. El Torcal siempre se ha dicho que es una zona de bastante carga de energía telúrica y de energía, ¿no?
Entonces allí la gente va a hacer meditaciones, a hacer contactismo, a hacer quedadas ovnis y tal. Entonces yo fui, porque todavía no he sacado el vídeo, pero hice un pequeño recorrido por cuevas y tal para hacer un vídeo sobre la energía de la Tierra, lo que pasa es que todavía no me da tiempo a sacarlo. Y fui a Antequera. Y curiosamente estuve en el mirador allí, que es el mirador que está todo el mundo, que allí hubo una aparición, que ya lo comentamos en un vídeo, en un directo, que aparecieron unos grises y rodearon allí hace unos 20 y tantos años, rodearon a la persona y luego desaparecieron. Entonces fui a ese sitio a ver lo que si veía algo y yo reconozco que no vi nada importante, pero alejado de la zona del Torcal sí noté que había me acompañaban, dice, yo noto allí que allí hay una energía rara y yo creo que allí sí hay algo. Y luego viendo casos de avistamientos ovnis desde hace, no sé, de los años 50, los años 30, aquí en Málaga, los pastores de la zona contaban que ellos veían luces que salían de la zona donde yo había dicho. Y esa es la zona que se conoce, tiene su nombre, donde salen las luces esas y van por el Torcal y luego se van pues, para el mar, vienen y van del mar, etc. Probablemente allí haya también una base, una pequeña base subterránea o zona portal. Yo quiero añadir a lo que tú estás diciendo por lo de los... Aquí se están viendo muchísimos por Galicia últimamente y así, ¿sabes? Antes no se veían y los vecinos y así se están comentándolo y así. Son helicópteros negros, no se sabe de dónde vienen, no se sabe qué hacen. Está pasando muchísimo por aquí, antes no se veían. Entonces, se está especulando mucho. Pero yo voy a algo más, porque confirma lo de tu zona y así. Y es el hecho de que mucha gente, y te estoy hablando de varias personas, no te estoy diciendo de 3 o 4, te estoy diciendo, bastantes me están diciendo lo mismo, que están soñando con esos helicópteros y con esos aviones raros, ¿m? Y que vienen del mar, por esa zona, acercándose a la playa, ¿sabes? Y muchos de esos sueños acaban en apocalipsis, ¿sabes? En que todos están corriendo y escapando y los enemigos vienen a ser esos helicópteros y esos aviones. Bien, esto hay que cogerlo mucho con pinzas, por eso a mí me gusta mucho que la gente me vaya contando y todo, porque cuando ves que hay un patrón de repetición siempre en todo, igual que yo lo encuentro en las películas, lo encuentro también en los sueños de las personas y así, y ves que se repite mucho esto y que ves que al final lo que está representando, que está descargándolo en un estado superior de conciencia, esa vibración, está descargando que hay algo negativo y hay personas turbias que no quieren lo mejor para la humanidad porque siempre está pasando algo contra la humanidad y está dirigido por esos personajes que van en esos helicópteros y esos aviones, etcétera, etcétera, y que están vinculados con los militares y así. Entonces, es muy curioso que tengas tan analizada esa zona porque lo corrobora muchísima gente que sabe de estas cosas y que tiene sueños con esos mismos temas concretamente. Claro. También han soñado con tsunamis, me han comentado varias veces. Y bueno, yo eso no quiero darle mucho valor, pero bueno, puede ser, nunca se sabe. Yo por eso, la historia es que siempre la línea es muy fina en la interpretación de los sueños y por eso se lo digo a la gente, porque viene a ser una representación en algo físico para que tú lo reconozcas, da a lo mejor una frecuencia que tú no estás muy acostumbrado a descodificar. A lo mejor un tsunami no tiene por qué ser un tsunami real, pero puede ser una amenaza para nosotros o para un grupo de gente o para una localidad o así. Puede ser una amenaza incluso energética, lo que estábamos hablando de las frecuencias de los móviles y así. Y cada uno que lo descodifica a su manera. Por eso que son cosas muy complejas, pero que a medida que vamos entendiendo y aprendiendo de estas cosas, es bueno que las hablemos para que la gente en sus casas diga, ¡ay! Eso lo soñé yo. Vamos a mandarle el audio a la Enrique para ver si va recopilando y las cosas cada vez nos llevan a un camino de conocimiento mejor. ¿Sabes? Entonces es bueno que comentemos siempre estas cosas. Y con personas sensitivas como tú, porque lo confirmáis al final con los testajes. Así que por favor, continúa, que te interrumpí para decir esto. Sí, este tipo de sueños de helicópteros o aviones o naves también puede ser abducciones, ¿vale? Entonces yo les recomiendo a la gente que habla contigo, si sigue teniendo estos sueños y cosas raras, que se vea el último vídeo que he puesto sobre abducciones, que viene protecciones para estas cosas. Que las abducciones están íntimamente ligadas con las bases subterráneas. Por supuesto. Que sería lo que vamos a hablar después. Bueno, voy a terminar el recorrido este rápido y bueno, me voy a dejar muchas, porque en la zona de Ciudad Real hay un pedazo, pero bueno, zona de Madrid seguro. Hombre, y ahora, hombre.
Yo os Vamos a digo, irnos. debajo del Palacio Real, ¿qué os pensáis? Claro. Y la, y Que la no hay base Moncloa. subterránea. Y no Es que solo la base Moncloa. subterránea, del Palacio Real mismo, mirar, hay una historia que ya se contaba de aquella, y os digo, los antiguos, mi abuelo y así, ya sabían esas historias de que el rey tenía un túnel en el cual se escapaba para ir a ver a sus amigas. Simplemente va a ir a ver a sus amigas. Eso es lo que se especulaba con ese túnel que sale del Palacio Real. Bien, bien. Eso es un túnel para irse a enrollarse con unas chicas. Mirar vosotros qué complejidad. Ahora imaginaros, teniendo estos túneles con trenes de levitación magnética. Del Palacio Real os digo que la parte de abajo, eso conecta con otros palacios reales y todo. Para ir a rituales y llegar en el mismo día. Y coger y decir, hoy es en Inglaterra. Y coges... Y toda la gente que está en lo más alto de las logias Illuminati, los niveles más altos, las familias reales, están todas conectadas. Todos los palacios reales grandes y los castillos importantes, como el de Balmoral en Inglaterra y así, están todas conectadas y no lo dudéis. Una cosa es que a lo mejor no tienen base subterránea abajo grandísima, pero sí que pueden tener centro ritualístico y como mínimo tienen el transporte rápido, que estamos hablando de rápido, pero es ultra rapidísimo, que es de levitación magnética, todo el círculo, no hay rozamiento. Estamos hablando de unas velocidades loquísimas, que el avión a su lado da la risa. Eso es lo que la gente tiene que comprender. Entonces, el avión para nosotros ya es bueno, llego allí en 2 horas. Y eso a lo mejor es 5 minutos y esto ya. Es así. Y algunos tendrán hasta portales de salto, ¿no? Seguro, seguro. Los más avanzados y tal. Bueno, ya que has comentado lo de los rituales, muchos rituales se hacen siempre bajo tierra. Que esto también casaría con las bases subterráneas. No bases ya, pero sí catacumbas o cuevas. Exacto. Es muy típico hacerlo también por el tema de la energía de la tierra y del agua. ¿Vale? Exacto. Muchos rituales satánicos, muchos rituales, vamos a llamarlo Illuminati o masónicos, se hacen bajo tierra. Por ejemplo, en Jaén, yo estoy casi seguro que debajo de la catedral, que la catedral está construida sobre una mezquita, que estaría construida sobre algún templo pagano, que estaría construida sobre una línea ley o Exacto. yo sé qué, que Jaén en el subsuelo es una gran necrópolis, tú donde cabes, ahí siempre encuentras. Tumbas, siempre. Y en la zona de abajo, porque Jaén es una cuesta, ¿no? Jaén va de norte a sur así, no es recto, es una cuesta. En la zona de abajo, que curiosamente la zona norte, el otro día vi en un documental que me llamó mucho la atención, que han encontrado unas ruinas muy parecidas a las que encontraron en la zona de Conil y exactamente las mismas ruinas las han encontrado en Jaén. Con lo que Jaén probablemente fuese una colonia o una base o una ciudad atlante, o lo que entendemos por atlante, ¿no? Por ese tipo de civilizaciones antiguas, ¿no? Jaén es muy conocida pues, por la ruina del Alto Ibero y todo eso que tienen. Curiosamente en Jaén se hace mucho satanismo. De hecho, yo creo que es una de las provincias donde más satanismo se hacen. Jaén, Granada y Sevilla, creo que eso. Vamos, o satanismo o brujería. No lo dudo. Pero bueno, eso son percepciones mías. Y uno de los sitios donde hacen sería en las catacumbas de la catedral y en las catacumbas de ahora lo de Jaén que me estoy viendo estarán, pero ¿qué dice este? Lo pudimos confirmar yo hay un programa que se sale que yo veía hace mucho tiempo, lo que pasa es que no me lo doy descargado con calidad, algún día lo podré descargar con calidad, es el de ciudades bajo tierra, que luego se cambió de nombre y era ciudades subterráneas o algo así, pero bueno, que aparecen y ahora vamos a enseñar una de ellas y así. Y aparecía precisamente debajo de la iglesia de Westminster, pues aparecía como debajo aparecían símbolos masones y así, y tenían un altar y todo. Pero luego llegas a justo debajo de la iglesia, justo, y eso está todo, que le echaron escombro y no se puede entrar. Dice, es que había mucho riesgo de que se cayera abajo. Ya. Lo que hay es que no te dejan entrar porque ese centro ritualístico aún se usa a día de hoy. Y por eso parece que está tapiado. Claro. Aquí el famoso cortijo jurado de Málaga, que hacían los rituales en las catacumbas que tenían túneles. Fíjate, hasta los cortijos aquí tenían túneles, es que hay túneles por todos lados y hacían los rituales. Que dicen que no, eso es mentira, es una leyenda, digo, claro. Ya. Que curiosamente los masones que vinieron a Málaga, que era el Marqués de Lario y Heredia, ¿vale? Vienen del País Vasco. Venían de pueblo del País Vasco, que es donde hay una predominación del código de este sanguíneo, que se llama código sanguíneo RH negativo, del grupo sanguíneo RH negativo, que es el que eligen estas castas o estos linajes para seguir con sus descendencias y probablemente sean más fáciles de hibridar este tipo de
de código sanguíneo, de grupo sanguíneo, que es el RH negativo. De hecho, tú sabes que muchas de las noblezas son RH negativos. Hombre. Y eligen cruzarse entre ellos con gente con RH negativo para perpetuar esa línea de sangre, ¿no? Pero bueno, para no liarnos, vamos a seguir con las bases porque es que esto tiene tantas ramificaciones y está tan relacionado todo. Pero es importante, es importante. Me gustaría tocar, que lo tenemos aquí, y ya que lo tocamos ahora, si lo dejamos zanjado, es el de Derinkuyu, para que la gente se haga una idea. Que Derinkuyu salió a la luz. Está cavada y tallada en la piedra. Esto es simplísimo. Estamos hablando de una ciudad bajo tierra que se habló y esto se sabe. Es decir, que esto no fue gente realmente que, digámoslo así, no son los de las bases subterráneas que nosotros ahora estamos profundizando. Esto es algo mucho más básico y más antiguo. Entonces, la historia está en eso, que os hagáis una idea de con esta, que se ve a simple vista y que ya está con un, digámoslo así, con un nivel de avance muy bueno, porque tenían respiraderos y todo, está muy bien hecha para la época. Para que os hagáis una idea de hasta qué punto puede estar una población escondida en, digámoslo así, unas cavernas básicas. No estamos hablando ahora con tuneladoras especializadas desde hace tantos años. Es el mapa oficial que te dan de Derinkuyu, ¿no? Este es el mapa de los turistas. Esto creo que tienen 20 niveles o 20 y tantos niveles descubiertos y te dejan visitar 2 o 3. Ni siquiera te dejan profundizar. No, y habrá muchos más, vamos, esto estará... Yo esto te lo pasé simplemente como curiosidad y esta de las más famosas y de estas hay, vamos a decir cientos, ¿no? Por no decir miles. Y en España también hay. Claro. Está admitido, como quien dice. Sí, este es el plano de los turistas que le dan para que tú lo veas. Y veis cómo está arriba todo el pueblo normal y de diferentes sitios tienen entradas. Una entrada por aquí, otra entrada por aquí, otra entrada por aquí. Y no saben cómo lo hicieron, ni saben cómo hicieron los respiraderos, ni saben cómo metieron las piedras que son más grandes que las aberturas que hay fuera. No saben cómo lo hicieron. Si la hicieron tallando dentro, o sea, y ahí se podía vivir perfectamente años. Es así. Y además que los respiraderos están muy bien pensados. No eran estúpidos quienes hicieron estas... Porque que circule el aire en una vivienda es muy difícil. Y que circule en una vivienda subterránea no os dais cuenta hasta qué punto es difícil airearla bien para que llegue el oxígeno abajo. Estas son cosas que la gente dice, no, sí, es cavar hacia abajo, sí, cavar hacia abajo. Es mucho más complejo que eso. Entonces, esto es para que la gente tenga una idea de hasta qué punto las cosas pueden llegar a ser, digámoslo así, ocultas hasta determinado punto. Para que la gente que está en sus ciudades observe si hay algo raro. Bueno, pues vamos para el norte de Galicia, en una zona, por supuesto. Bueno, no tengo concretado exactamente el sitio, pero en Galicia seguro, pero te digo seguro, zona oscura y zona reptiles, ¿vale? Por supuesto no tiene nada que ver con la gente que vive allí ni nada, es simplemente pues este tipo de cosas que estamos hablando. Zona de País Vasco, Cataluña, luego la zona esa de Montserrat, que es muy famosa, que yo no la conocía, pero la vi en una visualización, allí hacen de todo, y hay ciudades intraterrenas, hacen rituales satánicos y hacen de todo, ¿no? Incluso en el monasterio, en los subsuelos del monasterio y en las cuevas. Zona de Levante, Valencia, sobre todo, zona Manises, y nos vamos a las Baleares, que eso ya es zona reptil total. Allí hay base subterránea y base submarina. Allí podríamos decir que hay una especie de triángulo de las Bermudas español, la zona de arriba, de Cataluña, Valencia y Baleares. Baleares tenemos Mallorca e Ibiza. Y en Ibiza habría una base reptiliana importante y lo mismo, tanto submarina como subterránea, ¿no? Comunicada. Y Canarias. Canarias, por supuesto, tenemos base submarina y en el Teide tenemos un pedazo de base intraterrena y allí se ha visto de todo, ¿no? Allí está la famosa isla de esta, creo que se llamaba San Borondón, que aparecía y desaparecía, ¿no? Que sería una base submarina de esta, que hay fotos de la isla, de esta que aparece y desaparece. Y bueno, y allí hay, no me acuerdo la zona exacta, pero es en Tenerife, creo, donde van a una, porque yo quiero ir allí a las cuevas esas. A unas cuevas hay unos túneles y se aparece una especie de seres blancos, como las ninfas que hemos comentado antes, que no te dejan entrar. Esta aparición de seres blancos luminosos que no te dejan acceder, la he leído en varios sitios, de gente que intenta acceder a cuevas o acceso a sitios raros que se encuentra y aparecen una especie de seres blancos y a veces así como nórdicos extraños que no te dejan entrar, ¿no? No te dejan entrar. Es que eso no lo había oído.
o te asustan y tal, o te dicen, no, sí, hay casos. Pero, No, pero no pero te dejan tratan de entrar. coaccionarte para que no entres. Bueno, no, se están ahí y como que no, ya entran en ese estado de surrealidad, de que no saben, esa especie de burbuja de realidad donde es todo como un sueño, un estadio onírico, y te vas, ¿no? No sé si te controla mentalmente, no sé lo que hace. Nos comenta, mi querido Elar. Sí. Me dice, saludos desde Miami, querido Enrique. Aquí, en North Carolina, existen túneles subterráneos que conectan muchas casas antiguas y casualmente pertenecen a logias masónicas en Asheville. Abrazos de tu hermano de tierra plana. Sí, señor. Gracias de corazón, Elar. Ya sabes que te quiero muchísimo, hermano. Pues tiene toda la razón, tiene toda la razón. Y es lo que hablábamos antes al final, de la conexión de los túneles. Están los básicos, que vienen a ser como de las logias de menor nivel y así, que vendrían a ser los que menos profundos están. Y después ya vienen a profundizar cada vez más, hasta que ya nos metemos con ingeniería muy avanzada, como son las tuneladoras de diferentes estilos. Porque la que mostramos al principio es la oficial que sacan. Las tuneladoras reales, vete tú a saber si no van con láser y ya queman la roca, vete tú a saber cómo va eso. ¿Sabes? A saber cuántos kilómetros son capaces de hacer en un solo día, no lo podemos saber. Hay una especie de producto que por lo visto convierte la roca como en plastilina. Claro, con eso sería muy fácil, ¿no? Puedes hacer lo que quieras con la piedra. Si sabemos que todo es vibración, al final, si ellos son capaces de hacer determinada vibración con todo el frente, seguro que sin tocarlo y dándole esa vibración hacen lo que tú dices, derriten la roca. Seguro que alguna forma tienen de hacerlo. Igual que de levitar las rocas, etcétera, etcétera. Bueno, sí, eso está... Es que esto es tan, tan amplio y tan complejo. Es así. Hoy nos va a salir un directo de 4 horas. Pues te comentaba que si quieres, ya hablando de Ibiza, comentamos el caso ese, si quieres. Sí, porque es muy interesante y ese le va a gustar a la gente. Así tienen una referencia. Y ya vamos enlazando también con el tema reptiliano. Bueno, pues es el vídeo. Ponemos el vídeo si quieres y lo vamos comentando sobre la marcha. Aquí está. Ponemos el vídeo y lo cuentas. Bien, voy a explicar. 16, este vídeo lo vais a ver ahora. Tiene muy poca calidad y así. No se mira muy bien. El caso es que Manu le da veracidad y así. Porque él conoce a las personas implicadas y escucha las voces de las personas implicadas. Y ven cómo están asustados, cómo les tiembla la voz, etcétera, etcétera. Entonces, estas cosas no lo vais a escuchar porque las personas que dieron estos vídeos no quieren salir, y es normal, cada uno es digámoslo así, lícito que proteja su privacidad y así. Pero os va a contar Manu toda la historia para que entendáis bien por qué lo está sacando a la luz y esto nos lleva a entender y a comprender cosas más allá. Así que le voy a dar a play, Manu, y cuando quieras empiezas a explicar. Está dado a play. Vale. Bueno, ahí en ese vídeo lo que se ven es unas luces, así como de colores, que van apareciendo y desapareciendo, que se van apagando y se van encendiendo, ¿no? Entonces, el contexto de esto es un grupo de amigos. Esto me lo envió una persona, que ya hace tiempo que no hablo con ella, y me contó un poco así la historia, ¿no? Y este vídeo lo suelo sacar yo en los talleres, porque las luces las testamos con nuestro método de testaje y tal, y daba que era energía alien. Entonces, sí, el contexto es que están ahí en una, no sé si era un chalet o una casa de campo ahí en Ibiza, y de repente le aparecen esas luces. Se le van encendiendo una por un sitio, otra por el otro por el otro, se encendían y se apagaban. ¿Vale? Esas luces como de colores extraños, ¿no? Que si tú lo ves, dices, bueno, pues había gente que estaría allí de fiesta, lo que sea. Y en principio, no, es que se le aparece, que se encendían. De hecho, una se ve como en lo alto de una casa. Lo que pasa es que ahí se ve peor porque como tuve que quitar el sonido, me pidieron que quitase el sonido, pero es verdad que se oye a la persona, mira, y hay otra, no sé qué, no sé cuánto. En fin. Y ese día, pues bueno, le pasó eso. Luego también, otro día, iban en el coche y estas luces también, pues por lo visto, las perseguían en el coche. Y pues bueno, pues imagínate la que se montaría, ¿no? Si tú vas en el coche y empiezan a perseguirte las luces por la carretera, pues... Pero no me quisieron contar mucho la historia, ¿no? Pero vamos, sería el típico caso de persecución ovni en un coche. Luego hay otro vídeo que no te pasa porque se ve peor todavía, es que están en un hotel y entonces las luces aparecen en el edificio de enfrente. Y están en el edificio y se ven las luces como aparecen, como esta especie de orbe así pulsantes, atraviesan la pared del edificio, desaparecen y vuelven a aparecer atravesando la pared. Una cosa muy extraña, ¿no? Entonces no sabemos si llamarlo ovnis, entidades, luces, objetos, no sabemos. Total. El caso es que una de las personas que estaba allí, que no estoy seguro si era de Ibiza o no, no me acuerdo muy bien, pues ya hace tiempo de esto, tenía problemas.
oscura, lo que yo llamo lo oscuro, una silueta, pero no se ve en sí lo que es. Bueno, tú ves una entidad, la quitas y ya está. Pero muchas veces si perfilas, si intentas enfocar, empiezas a ver rasgos y son entidades de aspecto reptiliano muchas, ¿no? Y esta persona se veía claramente una entidad reptiliana. Entonces limpié a la persona, se lo quité y tal, vamos. Bueno, la persona está bien, no sé qué, no sé cuánto, le duró 2 días. A los 2 días estaba la persona otra vez mal. Y entonces digo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y dice, no, es que esta persona invoca a la entidad porque se cree que le está haciendo un bien, se siente como bien, porque estas entidades te inducen falsas sensaciones de paz, falsas sensaciones de... te controlan mentalmente. Lo vimos en la serie de V, cómo generaban esa paz a todos. Efectivamente. Los contactados, no, paz y amor, Claro. que estamos en éxtasis, y todo eso son vibraciones Que inducidas. al final era la reptiliana engañándoles a todos. Claro, para parasitarte, o para implantarte, o para controlarte mentalmente, o para lo que sea. Y entonces el tema estaba en que esta persona invocaba a la entidad. Entonces, por mucho que la limpiase, si la persona la está invocando y la quiere tener, por el día siguiente la tenía otra vez, ¿no? Y era allí en Ibiza, que por cierto en Ibiza es de donde surge, creo, o por lo menos allí es muy famoso, el tema de las activaciones de estas kundalini famosas que hay ahora, Sí. que ya he comentado en algunos vídeos, que esto pues probablemente esté totalmente controlado e interferido por entidades reptilianas. Así que la gente que haga estas cosas que tenga mucho cuidado con lo que hace y con lo que se mete y con lo que se activa y todo eso, ¿vale? Hay que tener cuidado con esas cosas. Aunque hay de muchos tipos. También las que yo mayormente he visto serían así, pero más grisáceas. Unas más grandes, que serían un poquito mayores en la jerarquía, que serían grises, no grises reptilianos, o sea, así de aspecto gris, que estas se hacen pasar mucho por el yo superior de las personas. Entonces yo, eso que dicen, no, yo invoco mi yo superior y tal, la gente que tenga mucho cuidado con eso, del yo superior, yo desde mi punto de vista debería olvidarse de eso, ¿no? Pero ya cada uno que haga lo que quiera, porque claro, si algo se autodenomina como yo superior, implícitamente está admitiendo que tú eres un yo inferior. Entonces ahí ya está haciendo una especie de programa y de contrato que no. Eso está muy bien que lo expliques así, porque en las regresiones de hipnosis es algo que cuando hablas con almas muy avanzadas te lo dicen. Nadie está por encima de nadie. Ni siquiera Dios, ni la fuente. Todos somos uno. Y lo dejan clarísimo, lo dejan clarísimo. Claro, cuando alguien ya empieza con me tenéis que adorar, yo soy superior, ya oleros algo. Pedirle permiso a tu yo superior o a su yo superior, pero ¿permiso de qué? Vamos a ver, si eres yo y eres mi yo superior, ¿cómo que te tengo que pedir permiso? O pedirle permiso al yo superior del otro, pero entonces la persona me dice una cosa y el yo superior me dice otra. Ahí ya estás creando una dualidad, uno sí, otro no. Desde mi punto de vista, que se olviden del yo superior. Ahora dirán los otros, no sé qué, no sé cuál. Cada uno que haga lo que quiera, es mi opinión y mi forma de trabajar. Entonces, estas entidades reptilianas grises se hacen muchas veces pasar por el yo superior y también son a lo mejor el tipo de entidades que canalizan y están relacionadas con el libro Un curso de milagros, ¿no? Que ahora también hay una historia montada y una parafernalia que hacen cursos y talleres, que vienen gente, cientos de personas, el curso de milagros, vamos a meditar, vamos no sé qué, y están siendo parasitados por este tipo de entidades y entidades reptilianas, este tipo de entidades reptilianas grises, ¿no? Está claro, como todo tiene su positivo y su negativo, y está claro que allí donde haya mucha energía siempre va a haber parásitos tratando de alimentarse. Lo positivo es que se lo pasan muy bien y comen muy bien y están de fiesta, pero lo negativo que lo están parasitando a muerte, pero bueno, y lo están implantando y le están lavando la cabeza, pero bueno, ya está, cada uno sabrá. Luego ese sería, el 25 sería de los comunes, ¿no? Que alguno le tenía que limpiar a algún youtuber famoso en su día cuando empezó el tema del 2020 y empezó el tema de la supuesta disidencia y todo esto, y empezaron a salir gente, pues echaban un cable de vez en cuando y bueno, muchos de los youtubers que empezaron a salir tenían entidades de estas pegadas y en un principio pues me dediqué a ayudarle y a limpiarle, luego ya me cansé porque no había manera, porque no servía para nada y ya lo dejé, ¿no? Luego también la 26. ¿La 26? Que son también, sí. Se le puede llamar reptiles a son una raza de reptiles. Esto también lo he visto yo, pero esto sería un nivel ya, podríamos decir, hiperdimensional, de perderte por ahí por otras dimensiones. Claro, qué tipo de entidades reptilianas hay, igual qué tipo de humanoides hay, podría haber, yo qué sé, miles. Y este es a un nivel así, podríamos decir, interdimensional, hiperdimensional, como lo quiera decir, este tipo de entidades, ¿no? Las que hemos visto antes serían más las que andan por aquí, por la Tierra. Y luego lo que te iba a comentar, el caso, por ejemplo, de otra persona que también le estuve echando un cable, era una persona
Bueno, he conocido mucha gente con muchas capacidades, problemas y con capacidades de medium y tal, y de contactar. El problema que tiene es que cuando una persona tiene la capacidad muy activa y no la sabe controlar, suele tener problemas, ¿no? Pues esta persona tenía la capacidad de hacer viajes astrales instantáneos. ¡Pap! Inmediatamente se ponía a meditar y en unos minutos estaba donde ella quería. Y bueno, y le dio por ir a base subterránea. Y dice, bueno, quiero estar en base subterránea. Encima esta persona estaba por la zona de Cádiz y pues allí hay base subterránea y submarina y de todo. Y se plantó en una base subterránea. Entonces, lo tengo puesto por ahí en un vídeo la historia entera, pero te la resumo rápido. Ella no había visto el tema de las bases subterráneas, lo había escuchado, pero nunca había visto imágenes ni nada. Y entonces vio algo parecido. Ah, vale. Bueno, eso es supuestamente la base de Dulce, una entidad de la base de Dulce. Pero bueno, no se sabe si es cierto o no. Podría Esto es muy ser, ¿no? fácilmente falsificable. Ahora, para que lo entendamos, ¿qué es lo bueno de esta imagen y qué es el trasfondo de todo? Se mira como a través del gris. ¿Sabes? Se mira como a través. El bicho te lo olvidamos de. Esta persona hizo un viaje astral y apareció en un túnel como este, ¿no? Además me decía que con tuberías, así, como esto, muy parecido. Entonces accedió dentro y se encuentra a entidades que identifica como soldados reptilianos. Y que le dicen que ya no puede estar ahí, que no sé qué, que no sé cuánto. Y que no la pueden tocar porque si la tocan la queman. Se queman ellos, los reptilianos. Eso es muy importante, ¿vale? Porque los reptiles temen mucho los reptiles y todos los bichos en general, nuestra luz interna, nuestra energía, el alma, que es el arma, nuestro alma es el arma que tenemos contra ellos, ¿no? Pero bueno, después si quieres lo comentamos. Entonces estos supuestos soldados que estaban allí pues trapicheando en la sala y tal, le dicen que no le toque, que no sé qué, y que el jefe de ellos quiere hablar con ella. Y entonces pasa instantáneamente a otra sala, y en la otra sala estaba un ser parecido a de la figura 28, que este ya sería pues como una especie de cocodrilo con cola así más grande y tal. Y creo recordar que a este sí lo podía tocar. Entonces, lo podía tocar. Creo que sí. Le tocó la mano y tal. Lo curioso de estos viajes astrales es que se toca físicamente, ¿no? Es curioso. Claro, pero es que al final tú, cuando estás haciendo un viaje astral, ya estás vibrando en otra frecuencia. No estás vibrando en la física de la tercera dimensión. Con lo cual, claro, es posible que sí que los tocara. Entonces, si estás en ese nivel de vibración, claro. Claro. Ya, por eso, y la gente, por eso a veces hay tanta confusión con cuando te abducen y dicen, no, y atravesé la pared. Ya, hermano, porque no era tu cuerpo físico el que estaban abduciendo. Efectivamente. Bueno, pues entonces entabló una conversación con este reptil así tipo cocodrilo, supuestamente un jefecillo de ellos. No sé si le contó que sí, que antes bebían sangre humana, pero que ya no lo hacían, que estaban arrepentidos un poco de haber hecho daño a la humanidad y que él habían tenido alma antiguamente, pero que ahora no la tenían. Y empezó así a contar una historia como para darle pena, ¿no? Sí que han sido malos, pero que ya no somos tan malos, no sé qué. Y todo ya cuando le dije yo, mira, ni se te ocurra hacerle caso. Porque esta gente lo que hacen es comerte la cabeza. Es así, es así. Entonces, los reptilianos, en general casi todas las entidades, pero los reptilianos en concreto, son puramente mente. Te pueden controlar mentalmente como quieran. Entonces, si tú intentas medirte mentalmente con ellos, nunca vas a poder con ellos. La única forma de poder enfrentarte realmente a un reptiliano de estos sería con tu poder interno, con el alma, que es lo que ellos temen. Entonces, si tú activas el alma, realmente ellos o se van o te los cargas o algo, pero mentalmente no. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos la conciencia mental y la álmica la tenemos dividida, no la tenemos unificada. Entonces, todo lo que hagamos siempre va a pasar por el filtro mental. Pero tenemos que tener, que ahí es donde entra en juego el trabajo que hemos comentado antes, la facultad de poder activarnos álmicamente y utilizar nuestro poder interno, ¿no? Que es lo que yo siempre estoy proponiendo como una de las alternativas o soluciones a lo que está pasando. En el momento que sepamos utilizar ese poder, muchísimos de estos problemas nos los vamos a poder quitar. Y de este tipo de entidades. Esta entidad pues empezó a comerle en la cabeza de que sí, que éramos buenos, que no sé qué, que ya no bebemos sangre, que ya no comemos humanos, que antes sí, pero ya no. Ahora somos buenísimos, pero ya no somos buenos. Y le estaba intentando comer la cabeza, pues ¿para qué? Pues para que volviese allí. Para empezar, si entró en la base, porque la dejaron. Porque cuando tú vas por visión remota o astralmente a una base, te ven. Y además ellos tienen sus filtros y tienen sus psíquicos, ya no solo los bichos, sino los humanos también. Exacto. Tienen sus barreras. Y si te dejan ver algo, te dejan ver hasta cierto punto, ¿no? Entonces esas barreras se pueden saltar. Hay trucos para saltárselas. Pero yo recomiendo que no se haga porque te puedes encontrar con cosas que a lo mejor no controlas.
¿vale? Y hay psíquicos allí que están entrenados para eso, aparte de las entidades. Y una vez que ya entra en juego las entidades interdimensionales, te traen una casita y ahora, si no sabes quitártela, a ver cómo te la quitan, ¿no? Exacto. Y ahí es donde está también el peligro de la gente que hace regresiones hipnóticas y visión remota hipnótica y todo eso. Si no sabe hacerlo desde mi punto de vista con esa activación álmica, pues va a terminar parasitado casi seguro. Con ese poder de tu luz interna, de tu alma o como lo quieras llamar, ¿no? Ese fractal del origen primordial auténtico. La auténtica fuente original. Entonces yo a esta persona ya le dije, mira, no hagas esos viajes astrales, hazte la protección, hazte esto, porque ¿qué le estaban haciendo? La estaban implantando por todos lados. O sea, ella cuando hacía estos viajes astrales se venía con el árbol de Navidad puesto, ¿no? Todo pegado. Y además van a terminar aduciéndote, van a terminar, te van a meter en el programa de hibridación, te van a intentar embarazar, no vayas más. Que eso es lo que hacen, que si da tiempo lo comentamos, en muchas bases subterráneas. Lo curioso era eso, las jerarquías que había de reptilianos y cómo ella lo veía físicamente, aunque fuese un viaje astral. Pero con el único que habló fue con este. Con este habló más. Con los primeros no sé si habló telepáticamente o yo creo que hablaba telepáticamente, que no hablaba... Porque de hecho los reptilianos se comunican con una especie de ruido raro, ¿no? Telepáticamente. Algunos. Creo que no hablaba. Pues estos vendrían a ser como los jefes, estos vendrían a ser más como soldados rasos, estos seres más interdimensionales, que no sabemos exactamente, hiperdimensionales, de qué dimensión serían, y este que vendrían a ser los más habituales y son los que más relación tienen con el ser humano, que son como... Este es la imagen del reptiliano de Spider-Man, lo que pasa es que está como un poco distorsionada y así. Pero para mí me parece de las descripciones más acertadas. Sí, eso de lo que yo más he visto. Sí, sí, sí. Bien, metámonos en lo de los seres intraterrenos porque Vale. ¿Sabes? En eso tengo muchísimo interés. Porque aquí voy a poner unas fotos de unas supuestas bases subterráneas por debajo y así. Esa es la base de Dulce. Esta es la base de Dulce. Supuesta imagen real de la base de Dulce. Pero si quieres, vemos lo de los intraterrenos y pasamos, si quieres, después a lo de la base de Dulce y a los experimentos que hacen allí. Vale, perfecto. Vale, ¿Di tú la imagen? Esa que tú has comentado antes, que parecía como una entrada a un mundo intraterreno y todo eso, efectivamente. Y esto está relacionado con el tema de los dólmenes, de cómo los dólmenes están conectados energéticamente con una especie de zona portal o ciudad intraterrena y tal. Entonces yo allí, esto es una zona de la Sierra de Grazalema, creo que era, y un verano, estando por allí haciendo turismo, vi como una especie de piedras cuadradas que estaban por allí puestas por el campo. Entonces no eran artificiales, eran naturales, pero eran muy cuadradas, ¿no? Creo que le decían los tambores o algo así. Y creo que no eran, según me dijeron, eran naturales, no eran artificiales. Entonces allí me alejé un poco y allí encontré esta piedra y entonces a mí me gusta mucho, pues muchas veces sentir la energía de las plantas, la energía de los minerales. Entonces yo muchas veces diferencio entre piedras vivas y piedras muertas. Las piedras vivas son las que todavía tienen una carga energética o están conectadas energéticamente pues, a un grupo de roca y tal. En las cuevas se nota mucho cuando tú pones las manos y puedes percibir toda la energía de la cueva y tal. Y hay cuevas que de tantas visitas y de tanto movimiento hay una energía muy sucia de los visitantes, se ha impregnado y tal, y ya eso le digo rocas muertas, ¿no? Y otras zonas que son menos visitadas y son rocas vivas. Pues esta roca era curioso porque por la superficie era como una roca muerta, pero si tú tocabas y sentías y visualizabas, veías que en su núcleo, en el núcleo de la roca, había como una especie de núcleo energético. Entonces me dio por seguir ese núcleo hacia abajo y conectaba en una línea energética con una especie de núcleo, no sé a cuánta distancia ni nada, de cristal, de cuarzo. Entonces me dio por mirar eso y ahí ya investigando y visualizando vi que la Tierra, aparte de ser prácticamente hueca, ¿no? Entonces entramos en la teoría de la Tierra hueca, que yo creo que es realidad, que tiene muchas zonas y muchas cavidades. Hombre, que tiene muchas huecas, cavidades, eso es seguro. Sí, pero mucho más de lo que pensamos. De hecho, allí dentro sería como otra superficie planetaria, pero invertida, ¿vale? Y nosotros seríamos la Tierra intraterrena para los de abajo, algo así. Y que hay zonas, muchas zonas que son núcleos de cristal, núcleos de cuarzo muy grandes y muy potentes, como la cueva esta de México, ¿cómo se llama? Naica,
la cueva de Naika o Maika, no me acuerdo, que tienen una zona inmensa de cristales así de gigantes, que la que tengo la foto puesta también en el libro. Pues eso por todo el planeta, que curiosamente también sale en una película de viaje al centro de la Tierra, pero esta que van atravesando con una tuneladora y llegan al centro de la Tierra. Sí, Pues ya sé cuál hay es. una escena que se quedan estancadas en una zona de cristal, de cuarzo, enorme, y digo, anda, mira, sí, Qué sí, es que sorpresa, que te pongan está algo, todo escrito. algo Sí, verás. entonces, y descubrí lo de los núcleos de cristal, que es una de las, podríamos decir, de las fuentes de energía del planeta y quizá de donde surgen las líneas ley o líneas terúlicas. Bueno, pues junto a esta conexión energética de la roca y este núcleo de cristal, percibí una especie de ciudadela, o no sé cómo denominarlo, sí, una especie de ciudadela no muy grande o sala grande intraterrena. Bueno, como yo no había explorado mucho estos temas, me dio por meterme ahí, ¿no? Todo esto pues, visualizando y teniendo mucho cuidado y sabiendo lo que hago, ¿eh? O sea, que esto no es hacer viajes astrales y meterte, no. Esto hay que tener mucho cuidado y saber lo que se hace. Una vez allí, vi como una especie de paneles, por ponerle un nombre, me dio la sensación que era una zona de salto portal, por lo que yo sentí, lo que yo intuí, y ahí es donde vi el ser que hemos comentado. No es exactamente así, pero muy parecido, es lo más parecido que encontré. La expresión era más inexpresiva. Este es como más femenino, era como neutro, ¿no? No era femenino. Entonces, ¿tú no sabrías decir si te dijeran si era hembra o macho, si era No, hembra o macho? no. Y la línea esa de la cabeza creo que tampoco la tenía. Era así como azulado, grisáceo, la cara quizá un poco más plana y tal. Que se puede confundir fácilmente con un alien, ¿no? Porque, bueno, realmente no sabía lo que era, pero yo, la energía, la sensación que me dio es que eran intraterrenos. Bueno, este es parecido también a los seres estos blancos que se aparecen, ¿no? Que no te dejan entrar en las cuevas. Me dio por mirar un poquito más por allí, ¿no? Porque no me había metido yo nunca en una zona de estas intraterrenas, por lo menos conscientemente. Y me encontré el de la figura 30. Que viene a ser el Bigfoot. Efectivamente, y me lo encontré de espalda, justo como está en esa figura, más de espalda todavía. Y era un color más anaranjado, más claro, más tirando a naranja claro. Y así, grande y peludo, y digo, uy, me llamó mucho la atención. Y intentaba mirarle la cara, pero no podía, ¿no? Era como que no se dejaba. Y bueno, y ya me cansé y me fui, y digo, bueno, pues ya está. Ya vi al Bigfoot. Ya vi esto, lo identifico como un Bigfoot, no sé lo que es, un ser peludo intraterreno, a saber lo que hace ahí, en una zona de salto portal. Un Pero lo que chihuahua. el También. Chihuahua intraterreno. Y me llamó la atención eso, sobre todo lo de los núcleos de cristal, ¿no? Porque eso cuadraría mucho con que de ahí surge o eso genera la energía de las líneas ley que sostienen la Tierra. Y que las bases subterráneas e intraterrenas, tanto físicas como etéricas, como ambas, estén cerca de estas zonas cristal y con agua para coger energía de ahí. Es muy interesante. Porque Es que yo te iba a decir, lo tenemos visto en primado negativo varias veces ya, lo de, por ejemplo, en la serie V de los 80, cuando hacen el ritual y Diana, la reptiliana, que Diana, recordemos como la diosa lunar, va a sacrificar al humano, están los dos reptiles encima de la pirámide, de las escaleras, y detrás tienen estos cristales como de cuarzo. es Unos verdad. colores específicos, ¿entiendes? Entonces, Sí. encaja perfectamente con lo que estás diciendo al final. Es Efectivamente, así. sí. Entonces, esto le tiene que reportar tanto a nivel vibracional como el conjunto también de el agua, la frecuencia que tiene, la conexión por toda la Tierra y así, y a su vez con estos cristales con las líneas ley, que les conviene para extender toda esa baja vibración que generan durante los rituales. Así que es muy potente esta información y claro que tener personas que tengan la oportunidad de ver lo que pasa allí abajo es muy importante, si no, no tendríamos esto. Claro, los cuarzos, además de poder albergar mucha información, creo que son piezoeléctricos, se llama. Si tú los sometes a presión, generan energía. Exacto. Entonces, si están bajo tierra, que están en presión, están constantemente generando energía. Exacto. Es una fuente de energía constante, eterna, ¿no? Podríamos decir. Ya daros Y cuenta, además, la energía geotérmica está admitido por ellos, toda la energía que hay, ya estando abajo, ya podrían vivir ellos solos de energía geotérmica, pero es que si sacan además la energía de los cuarzos ya es que tienen energía para aburrir. Puede haber ciudades ahí abajo bastante más amplias que las de aquí, más pobladas. Así sí. que por energía no va a ser un limitante.
Pues me encantaría que comentaras lo de las bases. Si esta foto Vale. dices que es una de las reales de Dulce, en la 18. Bueno, eso ahora es relativamente fácil de encontrar por internet, en los blogs y eso. Y dicen que esa es una de las fotos reales de la base de Dulce, ¿no? De las que filtró Tomás Costello. Yo no lo sé, no lo he mirado profundamente. Yo no me he metido en este tipo de visión, ¿no? Visionando. No me he metido en este tipo de naves, pues por eso, porque bueno, no me ha llamado la atención ver lo que hay allí, la verdad. Me he metido en otros sitios, o sea, en este tipo de naves, no, en este tipo de bases. Yo me he metido en naves, pero no en estas bases, porque, bueno, hay esa vigilancia, esos psíquicos y tal, y no tenía ganas de estar enfrentándome a psíquicos. Bastante tengo ya con los bichos. Pero, bueno, lo que llama la atención de estos sitios, si pasa la 19, Sí. supuestamente también es una foto real de allí, pero a mí lo que más me llama la atención es la 21. Que son como las probetas típicas que aparecen Vale, que sí. hay series. Como Esto, incubándose y así. efectivamente, esto sí es típico, esto sí lo he visto yo, y esto lo reportan muchos abducidos, muchos. Que cuando lo llevan a los sitios, que supuestamente eran naves, pero probablemente eran también bases subterráneas o submarinas, ven cómo hay este tipo de probetas o contenedores y ven este tipo de experimentos. Entonces allí harían de todo, ¿no? Allí sería muy macabro, desde experimentos genéticos de cruce de especies hasta el programa de hibridación humano-alienígena, experimentos mentales, experimentos de todo tipo. Entonces, esto a mí me llama la atención porque esto yo sí he llegado a percibirlo y a verlo, y hay muchos, muchos casos que hablan de esto. Sí. Realmente, porque es que esto ya lo tienen visto desde muchísimos lados diferentes, es decir, hay testigos que dicen que fueron a las bases subterráneas y que lo vieron, y luego por visión remota o por sueños o así, muchísima gente ha Mucha visto gente. esto. Vale. Entonces, lo vemos en primado negativo en muchísimas películas, porque esto sale, incluso en Independence Day, no sé si os acordáis, cuando cogen a los extraterrestres y los meten ahí. Casualmente uno sigue vivo y se comunica a través del humano, utilizándolo a él de receptáculo. No sé si te acuerdas cuando la agarra por detrás y lo Sí, sí. estampa contra el cristal. En el área 51. Qué bueno, que está muy bien representado porque ni el presidente sabe eso. ¿Entendéis? Es Esa la es la realidad. historia. Es la realidad, es así. Te dejan saber hasta dónde a ellos les interesa que sepas. En ese caso, como hay una emergencia nacional, tienen que decírselo al presidente. Pues bien, esto es algo que está digámoslo así, muy extendido en lo que viene a ser el Claro. conocimiento de, digámoslo así, de las bases subterráneas y así. ¿Por qué razón? Porque allí pueden experimentar muchísimo más. Y yo os digo, esto se descubrió muchísimas veces. La de experimentos que ellos llevan a cabo bajo tierra, y yo siempre lo digo. Todo lo que sube aquí a la superficie antes está probado bajo tierra, en las bases subterráneas. Si allí funciona, con menos población, entonces lo sacan aquí. Lo prueban con poca población y después lo llevan a gran población. Pero siempre lo sacan de aquí. Aquí es donde realmente se da el desarrollo tecnológico más avanzado, en las bases subterráneas. ¿Qué nos podrías decir de esto? Que tú tengas más conocimiento a la hora de hibridaciones. Porque también Efectivamente. conecta con los seres interdimensionales. Es decir, muchos, a mí me consta de que no es que sean hibridados para sacarlos de la probeta y así, sino que muchos son como los vehículos para poder ponerse en contacto con seres de otra dimensión que si no, no podrían contactar con ellos. Efectivamente. Lo que hemos comentado al principio de los robots biológicos. Aparte de muchísimas investigaciones que hacen y muchísimas historias, quizás una de las más importantes, que es la que también comentan muchos abducidos, que han participado, muchas mujeres que han participado en el programa de hibridación, que algunos se acuerdan y otros le ha salido posteriormente por regresión hipnótica o porque se le ha despertado el recuerdo, mujeres que quedaban embarazadas y luego le quitaban el feto y luego ellas ni lo recordaban. Ellas soñaban que habían tenido un hijo, pero no sabían, no tenían, ¿no? Algunas que dicen que sí, que están creando su niño híbrido, que hay una página, creo que era Hybrid Children, no sé qué, que puede entrar y puede ver, no puede ver los niños, pero puede ver dibujos que hacen los niños, de no sé qué, pone mi papá y dibuja un gris o algo así. Eso se puede buscar, ¿no? No es difícil de encontrar. Quizá lo más interesante de esto, o parte de lo más interesante, es el programa de hibridación alien-humano. Porque ahora bien, dice, bueno, ¿y cuál es el objetivo último de todo esto? Aquí ya hay muchísima especulación y tal. Yo, desde mi conocimiento, desde mi percepción,
lo que yo he visto, he percibido, o llámalo como quiera, o he detectado por información álmica, que luego me ha sorprendido porque hay gente que ha dicho lo mismo, como por ejemplo Corrado Malanga, ¿vale? Que yo cuando empecé a estudiarlo más en profundidad fue posteriormente a yo escribir mi libro. Yo lo conocía, pero no lo había estudiado. Igual que Freixedo, yo Freixedo lo conocía, había leído un libro, pero cuando estoy leyendo sus libros son ahora, porque yo escribí mi libro antes de Freixedo y me sorprende. ¿Cómo coinciden? Cómo coinciden, ¿no? Aunque algunas cosas ya hemos avanzado bastante, porque yo creo que lo que se está proponiendo ahora de contraatacar con el alma a las entidades no se había propuesto nunca de esta forma, creo, no lo sé. Porque ya llegó el momento de ponerse las pilas y de ir a por ello porque nos comen con papas. Pero bueno, es el programa de hibridación. ¿Qué es lo que buscan estas entidades? Hiperdimensionales, alienígenas, lo que sea. En última instancia, desde mi punto de vista, buscarían el alma. El alma como la matriz de luz o código bioenergético o código no código o matriz genética pero que no es genética, algo que tenemos los humanos o algunos seres humanos, que es podríamos llamar una prolongación de lo que es la auténtica fuente original, olvidándonos de historia New Age, de historia religiosa y de todo, sino esa energía universal de la que surge todo, que es infinita. ¿Por qué? Porque la energía en el momento que se genera, si no se destruye, ya de por sí es infinita, está en todo, ¿no? Es un concepto un poco difícil de vislumbrar y entender, pero eso de alguna manera permite tener una matriz de luz que le dicen, que te permite tener conciencia, que serían las almas, y a la vez tenemos una capacidad de encarnar o de proyectarnos en avatares en diferentes niveles de frecuencia. En este caso, por ejemplo, estamos en el 3D, ¿no? En la realidad física que llamamos 3D, en una matriz holográfica 3D, podríamos llamar. Y estas entidades no tienen esa matriz de luz, no tienen ese alma. Y ese alma es una fuente de energía eterna, que ellos no tienen. Ellos son mortales y quieren ser inmortales. Nosotros somos inmortales energéticamente. Ellos están conectados a una parte de la fuente original que podríamos llamar la fuente oscura, que es una parte densa que en cierta manera se desprendió de la fuente original, ¿vale? Por un proceso de singularidad cuántica o singularidad gravitacional, y esa fuente es finita. Entonces la única forma que tienen de sobrevivir es parasitando a la fuente original a través de sus fractales. Todo esto a un nivel hiperdimensional muy complejo. Y esas fractales en este momento estarían encarnadas aquí en cuerpos físicos. Entonces, ¿qué sucede? Que llega un momento en el que esas fractales toman conciencia de sí mismas y se liberan de la matriz o de la granja que ellos tienen, ¿no? Porque ellos tienen muchos planetas granja a prisión por el multiverso, este tipo de entidades, ¿no? Podemos llamarla la Corporación Arconte o como quiera llamarla. Es muy complejo esto, esta escala y esta historia, pero bueno, en la que estamos aquí. Entonces, como va a llegar un momento en el que el humano, en cierta manera, se va dando cuenta de estas cosas y la granja peligra, quieren acelerar ese proceso. Y el proceso, para que ellos no pierdan esa granja de almas, sería el proceso de hibridación. Entonces, necesitan un espécimen híbrido, que ya lo hay, ¿vale? A muchos niveles, pero hay especímenes con cierto grado de hibridación que pueden contener el alma, pero no tienen el suficiente grado de genética alien como para ser controlado al 100%. Y otros híbridos que tienen mucho grado de genética alienígena, pero no pueden contener el alma. Entonces necesitan un equilibrio. El equilibrio. Que puedan contener el alma, pero que la conciencia mental esté totalmente desconectada del alma. Para que sea controlable, claro. Para que sea controlable. ¿Qué sucede? Que estas entidades alienígenas podrán utilizar cuerpos con alma como robots biológicos, sin necesidad de parasitarlo porque podrán ocuparlo directamente. Es complejo, pero aún no dieron con eso, por eso están dándole tantas vueltas. Efectivamente, porque es una matriz indescifrable, porque no tienen ese conocimiento, es un conocimiento de la fuente, que es un conocimiento no conocimiento. Y lo están acelerando. Entonces, están llegando a un punto en que ahí lo van a conseguir. Como esto se ha hecho a lo largo de la historia en abducciones y hibridación. Esa es mi opinión, ¿vale? Y mi investigación. Hibridaciones. Y ahora, ¿cómo aceleras tú un proceso de hibridación masivo a nivel planetario? Con un compuesto genético. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? ¿Ya? ¿Entienden, no? Medicación, chicos, medicación.
Pero bien, estuvo bien ese símil que pusiste, lo entendía todo el mundo. Claro, si tú aplicas un compuesto genético a la población con diferentes niveles, porque tiene diferentes, uno solo una función tiene diferentes funciones. Exacto, tiene diferentes funciones, eso es multinivel y la gente tiene que mucho brebaje, no solo un brebaje. Exacto. Dentro de ese brebaje está el proceso de hibridación. ¿Por qué quieren aplicárselo a los niños? ¿Por qué a la embarazada? ¿Por qué? Y no quiere decir que funcione, probablemente funcionará generacionalmente y la siguiente generación en 20 o 30 años ya será mucho más proclive a esto. En el primado negativo que vemos en las películas es lo que se ve. Se ve que no es para esta generación, que es un degenere según van pasando las generaciones. Y también es inteligente, visto desde su punto de vista, porque es que así no es punible. No podemos ir a por ellos, porque las consecuencias se ven mucho después. Entonces, ¿fue por eso? ¿Fue por la contaminación? ¿Fue por tu alimentación? ¿Por qué fue? Pasó? ¿Qué pasó? Claro, y tenemos agenda 2030, 2040, 2050. En 2050 ya está el proceso de hibridación completo, que es lo que llamamos la fusión con la dimensión oscura, ¿no? Y entre media pues está la agenda, bueno, pues la que estamos ahora del clima, la agenda de la invasión alienígena, la agenda del anticristo, la agenda X, hasta que llegue el momento ese. Y llegamos al mundo feliz, entre comillas. Sí, estamos hablando por la novela. De robots biológicos que pueden albergar el alma, pero estamos todos metidos en el metaverso, sin conciencia, sin inteligencia, en ciudades pequeñitas que no podemos salir de ahí, totalmente controlados, y con la población más pequeñita para poder controlar la granja, porque eso lo preguntan mucho. Dice, pero bueno, ¿y si a ellos les interesa que estemos nosotros para alimentarse, por qué quieren acabar con gran parte de la población? Porque es que les sobramos, somos demasiados. Para controlar la granja. Si tú tienes un excedente de pollo y no puedes, que sí puedes alimentarlo, pero bueno, tú tienes una jaula, ¿vale? Que es la matriz holográfica hiperdimensional mental, arcóntica. Y tú puedes controlar X número de pollos. Si tienes más de lo que puedes controlar, hay alguno que siempre se va a escapar. Entonces tienes dos soluciones, o lo dejas escaparse o te lo cargas. Si lo dejas escaparse, los otros pollos van a decir, oye, ese se ha ido, yo también me quiero ir. Entonces, ¿qué haces? Pues te cargas lo que te sobran, lo que puedes mantener dentro de la jaula y ya está. Y listo. Eso es una de las cosas que yo creo que es por lo que lo hacen. Así lo dejan vaya. No, y es así, yo estoy completamente de acuerdo, es que es tal cual. Somos demasiados para controlar, si no sería fácil. Y de hecho lo vimos como en las piedras de Georgia lo ponían, que más de 500.000 de humanos se hacía difícil de controlar y así. Luego ya visteis cuando la reventaron justo en el segundo 33. ¿Sabes? Ya veis quién hace las cosas. Ahora ya está más que trillado. ¿Quién hace las cosas? Y luego dice, bueno, fueron unos vándalos. ¿Pero qué vándalos? Van a hacerlo justo en el segundo 33. Ahora. Ay, son buenísimos, son buenísimos. ¿Qué pasa? Que es lo que hablábamos antes. Tú cuando estás hablando con una entidad reptiliana a través del paciente y así, te va a decir lo que quiere que pienses. ¿Entendés? Claro, entonces, si a lo mejor si te dice, tengo 1000 naves alrededor de la Tierra, que vosotros sospecharía, ¿sabes? Porque si tú eres el enemigo, ¿os acordáis? Y esto, mirad lo que lo veis en las guerras de aquí. ¿Cómo ponían tanques hinchables para que cuando pasaran los aviones pensaran que había más tanques? Y eran simplemente globos hinchados de tanque, con forma de tanque y así. Entonces, mucho cuidado, y las regresiones de hipnosis exactamente igual, hay que saber diferenciar. Pueden mentir, y lo vemos cuando dicen que son Satán, el diablo y así, veis lo mentirosos que son. Y ya lo veis, Manu se encarga mucho de decir, cuidado con las parasitaciones. Por eso hay que tomar la información y saber discernir poco a poco con el conocimiento que cada uno tiene. Luego dice Iris, la Exicti, dice, conejo, me sirvió mucho este directo, en una situación en particular que experimenté en este momento. Gracias por compartir conocimientos. Pues gracias de corazón, Iris, te lo agradezco de verdad. Ya ves que con Manu siempre se aprenden cosas nuevas. Es llevar las cosas al siguiente nivel al final porque necesitas también tener, como quien dice, esas aptitudes ya más desarrolladas. Así que ya ves, Manu, como agradece este directo porque le ayudas a pasar seguramente algo que ella ya vivió y por lo menos ahora lo comprende. Pues bien, Manu, para cerrar, quitando todo esto, que ya lo comentamos y así, lo que quería al final es que tú hicieras la reflexión. Tú estás con esta corriente de pensamiento nueva, o relativamente nueva, porque es verdad que había gente que ya luchaba antes, a mí me consta, trataba de hacer esta lucha álmica, pero, digámoslo así, que no tenía el impacto que nosotros podemos tener ahora
con las redes sociales. Entonces, ¿tú cuál es, según tu punto de vista, lo que deberíamos de hacer nosotros para contraatacar, digámoslo así, esta energía de baja vibración con todas estas entidades malvadas, parásitos, etcétera, etcétera? Si lo que yo he percibido y lo que mucha gente hasta ahora ha percibido es cierto, nuestro mayor poder, que es realmente lo que ellos buscan, realmente sería también nuestra mejor arma, que es el alma. Llámalo alma, llámalo espíritu, llámalo como quieras. Ahora, la distinción entre alma y espíritu, esa la dejamos porque eso es para distorsionar. El alma, la fractal del origen primordial real. Si nosotros somos realmente esa conciencia de luz, aprender a manejar eso conscientemente. Corrado Malanga propone un ejercicio, el TCTDF, que lo comento también en un vídeo, para unificar la conciencia mental, espiritual y álmica. Yo en el libro comento también el centro pineal, el alma y el jara. Todo el mundo, todas las disciplinas al final están de acuerdo en que hay que unificar esos tres centros, la mente, el espíritu, entendiendo el espíritu como nuestro campo energético, yo en mi caso le diría el jara, y el alma, en una sola conciencia. Y utilizar esa energía conscientemente. Entonces eso requiere trabajo y requiere una constancia. Los ejercicios están ahí propuestos. Entonces es como esto de la hipnosis. Si tú lo haces desde ahí, probablemente te salga mucho mejor, porque Corrado Malanga, que a Corrado Malanga sí le doy validez, por lo menos en la etapa segunda, ¿no?, y tercera, cuando ya había hecho regresión hipnótica y había descubierto lo que era el ánima, el alma, el fractal de la fuente original, dice lo mismo. Y una vez que tú unificas las conciencias, las entidades no te pueden llegar. Y el siguiente paso, eso ya es solo para que no te parasiten y para limpiarte, incluso para limpiar a los demás. El siguiente paso es directamente ir a por ellos. Y esto no se trata de crear una guerra contra los reptilianos ni una guerra contra las entidades. Se trata de que hasta ahora nos defendámonos de los dioses, que no nos parasiten, que no nos controlen, pero siempre estamos como por debajo. Ellos tienen más tecnología que nosotros, tienen más ciencia, tienen más conocimiento, tienen todo el poder del dinero, lo tienen todo, pero no tienen alma. Entonces, si tenemos lo que ellos quieren, tenemos todo el poder nosotros. Hay que bloquearlo desde su origen. En un futuro, la base subterránea habrá que desmantelarla y habrá que deshacerla. Tendremos que saber lo que hay debajo de la Tierra, porque si estamos decidiendo por este planeta y ahora resulta que este planeta no es nuestro, que aquí hay ciento y la madre viviendo, pues tendremos que ver a ver cómo nos movemos. Luego, tampoco vale irse a vivir, como yo digo, a un sitio de la caverna más cómodo, porque si estamos dentro de la caverna de Platón y decimos, bueno, nos vamos a nuestro sitio de la caverna, hacemos un huertecito y vivimos yo muy a gusto, sí, pero sigo estando en la caverna, que es la matriz holográfica. Entonces, la única forma de salir de la matriz es ser consciente de que está la matriz. Y una vez que sea consciente de que está la matriz, puedo desactivarla y seguir viviendo en la matriz. ¿Cómo la desactivo? Pues implantando, quitando egregores, etcétera. Y cortando el sistema de control. Entonces, estos arcontes al final no podrán con nosotros y terminarán yéndose a otra granja prisión o nos darán por imposible o lo que sea. Es difícil porque ellos tienen el control mental sobre la población y tienen la programación matriz y muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo programación mental, pero no es imposible. Yo creo que se puede hacer y se puede conseguir. Que lleguemos a una guerra como antiguamente contra los gigantes, contra los Nephilim, contra todo eso, pues no creo que suceda eso, pero una guerra mental y espiritual sí. Y entonces esto tiene que ser el despertar, pero el auténtico despertar de la conciencia. Y el auténtico despertar de la conciencia pasa por todo este tipo de conocimientos que estamos poniendo aquí, ¿no? Yo sé, como tú has dicho antes, esto al principio da mucho miedo. A mí también hay mucha gente que me dice que le doy miedo, que no lo soporta. Pero luego cuando pasa esa primera etapa dices, joder, si es que esto es así, si es que no, si es que es evidente, si es que no hay otra, si es que lo esencial, lo básico, nuestra conciencia, nuestro centro, nuestro alma, y eso desarrollarlo al máximo. Y cortar la cabeza de la serpiente. Tú, por mucho que quieras hacer tu rinconcito en la matriz y vivir bien en la matriz, si no cortas la cabeza de la serpiente, tarde o temprano volverán los arcontes, volverán a parasitarte y se lo cargarán todo sin que te des cuenta y vuelta a empezar de cero. Entonces yo creo que la única forma de realmente salir de la matriz es cortar la cabeza de la serpiente. ¿Y cómo se corta la cabeza de la serpiente? Con el despertar álmico. O al menos yo lo veo así. Pues muchísimas gracias, tío. Sí, señor. Sí, señor. Me encantó el directo, quería hacerlo porque cuando nos pusimos a hablar de bases subterráneas dije yo, qué información más buena tiene el Manu, esto de hay que sacarlo.
Y me encantó porque aparte hilaba también con todo lo que me contaban a través de los sueños y así, y no es casualidad, las cosas son causalidad, recordarlo. Pues bien, Manu, gracias de todo corazón, hermano. Me alegra muchísimo haber tenido este directo contigo, la gente está encantadísima. Así que nada más, nos vemos en la próxima, seguro que con algo interesantísimo otra vez. Y nada, hermano, sigue dando la batalla, tú que tienes por lo menos unos principios básicos más aplicados, y nosotros poco a poco iremos mejorando a base de más conocimiento, que es lo que nos queda. Así que te mando un abrazo fuertísimo, hermano, y hasta la próxima. Un fuerte abrazo a ti y a todo el mundo. Chao a todos, os queremos.